La fungibilidad del oro, yo siempre lo he dicho, pero hay gente que no quiere entenderlo, algunos maximalistas, pero la fungibilidad del oro es mayor que la de Bitcoin. Si tú fundes oro y lo haces lingotes, es indistinguible de otro lingote. Si tú pasas un Satoshi por un CoinJoin, eso queda traza en la blockchain. Hay una diferencia. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuando hace unos años empecé a caer por la madriguera del dinero duro físico, escuché la siguiente cita sobre por qué el oro y la plata acabaron siendo el dinero del hombre durante milenios. Dice así: todo lo que necesitas es una tabla periódica y un marcador rojo. Lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar todos los gases. Obviamente no podemos utilizar cosas como el hidrógeno o el argón como dinero. Después podemos eliminar elementos como el calcio o el sodio porque se disuelven en agua, y también todos los que reaccionan con el aire, ya sea porque se corroen o porque estallan en llamas. Ninguno de esos es adecuado para llevarlo en tu bolsillo. Y esto nos elimina 56 elementos más. Entonces también hemos de eliminar cualquier cosa que sea radioactiva, porque bueno, es bastante simple, no quieres que tu dinero te mate. Y quizás sea sorprendente, pero eso descalifica a 45 elementos más. Si has marcado correctamente todo, esto nos deja solo con 5 elementos de los llamados metales preciosos: oro, plata, rodio, platino y paladio. Ni el rodio ni el paladio fueron descubiertos hasta el siglo XVIII, así que eso les deja fuera como dinero primitivo. Y el problema del platino es que su punto de fusión es de 800 grados más que el oro y la plata, lo que quedaba lejos del alcance de las primeras civilizaciones. Y así acabamos con el oro y la plata, que fueron los dos metales preciosos que la humanidad adoptó como reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. Dice que ni el rodio ni el paladio fueron descubiertos hasta el siglo XVIII y que el platino no tenía cualidades óptimas para monetizarse. Pero, ¿y si hubiera habido un elemento más? Una commodity inmaterial, como prácticamente podría ser un gas, pero que no se descartase por viajar en el principal medio de transporte que utiliza la información. Obviamente hace 5.000 años ese medio de transporte inmaterial solo podría haber sido la telepatía. Pero hoy, ese medio de transporte es Internet, y el elemento de la tabla periódica no descubierto hasta el siglo XXI es Bitcoin, el elemento cero, sin protón alguno, y solo sustentado por los electrones de la prueba de trabajo y el consenso de su protocolo. Con lo que hoy, en mayo de 2024, con prácticamente toda la comunicación humana volcada en el mundo digital, me pregunto, ¿cómo se relacionan metales y Bitcoin? ¿Tiene todavía sentido acumular oro y plata? ¿Nos interesa prestarle atención? Pues bien, eso exactamente es lo que voy a preguntarle a mis dos invitados de hoy. Dos metaleros con corazoncito bitcoiner en mayor o menor medida, como son Dragón Oro Plata y Ricardo Pérez Marco. Todo en un pod que tiene un poco de introducción a metales y una buena parte de comparativa de características físicas y económicas entre oro, plata y Bitcoin. Si al escuchar el episodio de hoy te aporta valor y aprendes algo nuevo, puedes apoyarme practicando el valor por valor, compartiendo el pod con un comentario, echándome una mano con ideas o contactos que creas son interesantes para un episodio. Muchas gracias por hacerme llegar constantemente este tipo de material, me ayudan un montón. O haciéndome llegar un contravalor en Patreon o en Sats desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Nostr o Minter. El contravalor en Sats más grande que he recibido en la última semana son los de Libertad 2.0 y el de Marcelus, ambos con 10.000 Sats. Y el episodio de hoy también es posible gracias al apoyo de HODL, CoinKite, Bitrefill y Minter, todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré durante el podcast. Y antes de terminar, en el cierre, te traeré una píldora de dinero duro sobre los soberanos, de la mano de la Dobla Bullion. Y con todo esto sobre la mesa, ahora sí, prepárate para aprender sobre el papel que los metales pueden tener para ti en pleno siglo XXI y a cómo se comparan estos con Bitcoin en cuanto a fraccionabilidad, transportabilidad, reserva de valor, privacidad, verificabilidad y muchas otras características que hoy trataremos. Así que, sin más, te dejo con el pod.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Luna. Buenos días, Dragón. Buenos días, Luna. Estoy preparado para pasármelo muy bien. Ahora lo estábamos comentando fuera de cámara. Hay muchas cosas a comentar. Porque, a ver, conocemos la historia monetaria de metales como la plata y el oro. Y aquí en el podcast lo hemos tratado en algunos episodios, como el declive monetario de Roma con David Serrano Ordozgoiti, la historia del patrón oro y la expropiación del oro americano con Daniel Fernández, o el de monedas históricas con el hoy aquí presente Dragón. Pero aquí en el episodio de hoy me gustaría abandonar el marco histórico macro para centrarnos en el presente y en el individuo, para poner en perspectiva lo que los metales preciosos pueden aportarnos a las personas libres del mundo de hoy. Pero además, obviamente, como esta es la casa de Bitcoin, ¿no? Pues con una vuelta de tuerca y viéndolo desde lo que para mí es la era de Bitcoin, ¿no? O sea, cuál es el papel de los metales en el momento, en esta vida digital en la que estamos metidos, inmersos, pues cuál es el papel a día de hoy. Pero antes de eso, quería empezar con una pregunta, quizá también para quien no os conozca. Empiezo por ti, Dragón. ¿Cuál es tu relación y posición en relación a metales y Bitcoin? Pues inversor en metales ya desde hace unos cuantos años bastantes, y bueno, pues empezando a tener exposición a Bitcoin, básicamente, con lo cual la idea es jugar en los dos campos, ¿no? Pero bueno, llevo ya bastante tiempo en metales. La verdad es que Bitcoin me gusta, tiene muchísimas cosas que, sobre todo esa parte de privacidad, esa parte de individualidad y esa parte de antisistema, hablado entre comillas, vamos a ponerlo así, no exactamente un antisistema de los de ir quemando contenedores, pero sí intentar vivir fuera o dependiendo lo menos posible del sistema, y los dos activos son absolutamente perfectos para ello, ¿no? Y una combinación sabia es una combinación ganadora. Ricardo, metales y Bitcoin, ¿cuál es la relación que tienes con ellos? Bueno, los metales vinieron primero. De hecho, hay muchos bitcoineros que antes eran metaleros, antes de Bitcoin. Y hoy en día me parecen los dos complementarios desde varios puntos de vista. La filosofía que está detrás, como ya decía Satoshi, el Bitcoin es oro digital. O sea que para el inversor en metal puro, metales preciosos, en el sentido amplio, lo que busca es un poco alejarse de los senderos financieros estándar, del sistema financiero y de la dependencia de los bancos y de los brokers, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de metal, estoy pensando en metal físico. Hay inversión en metal papel, como también lo hay Bitcoin papel, etcétera. Eso es importante de ver la diferencia, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que nos atrae, yo creo que a muchos metaleros como a muchos bitcoineros es el tener la soberanía de controlar tus ahorros, ¿no? Y me parecen los dos con propiedades diferentes y bastante complementarios. Lo comentaba ahora Ricardo, Dragón, ¿metal real o metal papel? Metal real. Metal real. Siempre, si no lo tocas no es tuyo, es regla número uno. Hombre, yo puedo entender, y estamos hablando de oro, siempre procurando tocar. Yo puedo entender que puede haber situaciones en las que pues, sea difícil, o ya más desde un punto de vista inversor, para obtener beneficios, etcétera. Bueno, pues eso es otra historia, ¿no? Pero yo creo que para la parte de individualismo, lo que estamos hablando, y de libertad, tocar es esencial. ¿Metales en plural o maximalista de alguno? Dragón. Metales en plural, igual que Bitcoin y oro se pueden complementar perfectamente, oro y plata se pueden complementar perfectamente. Hay cosas que la plata te da que el oro a lo mejor no te da, y a la inversa. Entonces, bueno, de nuevo, una sabia combinación de ambos, desde luego, y estamos hablando desde el punto de vista físico, puede ser una grandísima opción. Hay más metales que pueden ser objeto de inversión, por ejemplo, platino, etcétera. Esto ya es más tener, vamos a poner la guindita de la tarta, y ya para gente que le puede gustar mucho, pero hay que tener muchísimos deberes hechos, primero en oro, luego en plata, y ya la guinda podría ser algo, un pelín, pero eso ya cuando esté ya muy avanzado todo, ¿no? Ya para gente que ya tiene eso, lo dicho, los deberes hechos. Pero vamos, principalmente oro y plata. Si tuvieras que poner en un porcentaje de la atención que dedicas a uno y a otro, ¿cómo repartirías tu atención? Uf, esa es una muy buena pregunta. El oro es una atención
macroeconómica y de deuda. Y la plata es una atención de escasez y de déficit de producción. Entonces son atenciones distintas, ¿no? Una atención mucho más monetaria y la otra una atención más industrial, porque la plata es un metal industrial, no hay que olvidarlo, fue dinero, pero ya no lo es. Y es un tema más de escasez tanto en la producción como en la exploración, como bueno, pues en el mercado. El oro, todo el oro, o prácticamente el 99 punto algo por ciento del oro que se ha minado o que se ha extraído, sigue existiendo en diversas formas, ha ido transformándose a lo largo del tiempo, pero la plata no. La plata, pues mucha de la plata pues se ha perdido para siempre. Por ejemplo, lleva muy poquito, un poquito de la parte de electrónica, por ejemplo. La plata lleva, equipo electrónico, pues tiene un poquito de gramos, ¿no? Entonces, todavía a estos precios no es rentable reciclar. Entonces, hay un montón de plata, pues eso, que se ha perdido en un montón de... Era un metal que era caro entonces, pero no tanto. Entonces, nunca fue un metal que se recuperara o se atesorara como se atesora el oro. La plata se gastaba. Básicamente, el oro se atesora, la plata se gasta. Me ha dado la sensación, y todos son commodities, o podemos decir así, pero tu óptica me ha dado la sensación que el oro le sigues viendo la importancia monetaria por todas estas compras que hacen los bancos centrales y demás, mientras que a la plata la ves pues como podrías ver cualquier otro commodity como el uranio. Sí, la realidad es esa. Evidentemente tiene esa historia de ser dinero de la calle, dinero de mercado, dinero de bolsillo, de cómo se compraba en los mercados con duros, ¿no? Pero ahora mismo y de manera realista eso no es así. Hay una corriente dentro de los metales que es quizá un poquito más apocalipsis zombie, ¿no? Donde gente cree que puede llegar un momento en el cual hay una debacle de fiat absoluta y se vuelva otra vez a comprar, digamos, pues sí, ir al mercado con plata, ¿no? Pero bueno, eso es una corriente respetable, ¿no? Pero en una situación real del mundo que vivimos ahora, la plata no es dinero. Y hay dos cosas que me gustaría puntualizar lo que habéis comentado. Por supuesto, los metales preciosos se consideran commodities, pero hay una forma de oro que se considera monetaria. Y es el oro de inversión bullion. Hay una lista de monedas que se consideran currencies, es decir, que tú las puedes comprar y vender sin IVA. Es el origen de que se pueda comprar oro de inversión sin IVA. No se paga IVA cuando compras dólares o cualquier otra moneda extranjera. Pues el oro, hay unos acuerdos internacionales que hacen que bajo una forma bien determinada, como lingotes good delivery, que son los que se utilizan en el mercado de futuros, como cierto tipo de monedas, y hay una lista de ellas, como pueden ser los Krugerrand, los Napoleones, los soberanos, las más estándar, ¿de acuerdo? Los 20 dólares americanos, etcétera, se considera como instrumento monetario. Y luego hay otra cosa también, que estáis hablando de diversificación de diferentes metales. Me parece también interesante el diversificar no solo en oro físico, sino en oro papel. Curiosamente, como igualmente que en el Bitcoin hay el Bitcoin de verdad, hay Bitcoins wrapeados, hay Bitcoins que puedes comprar en Revolut, cosas de ese estilo, pues ese tipo de diversificación, bueno, la diversificación depende siempre de cada usuario. Es el perfil de riesgo y muchas otras necesidades que pueda tener, cómo lo quiere, qué objetivos tiene, si es lo quiere atesorar a largo plazo, lo quiere para un proyecto bien concreto, que puede necesitar pasar, vender el metal para pasar el dinero por el banco, etcétera. Pues dependiendo de todo eso, la diversificación, los porcentajes dependen de eso, inevitablemente. Una cierta exposición financiera a un oro papel, tú la ves interesante, depende cuál sea la situación de cada uno, y quizá me está viniendo a la mente también para acelerar un poco el oro en casos, por ejemplo, a lo mejor de poder tomar préstamos apalancándote con tu oro papel o cosas por el estilo. Sí, por ejemplo, pero estamos hablando de lo mismo que con Bitcoin, ¿no? Dependiendo un poco de los objetivos de la gente. Por ejemplo, gente que quiera tomar un préstamo con Bitcoin como colateral. Actualmente los bancos no lo ofrecen, pero puedes hacerlos con Bitcoins wrapeados en la red de Ethereum, por ejemplo, donde tienes protocolos como Aave o Compound que te permiten tomar un préstamo. O en la red de Binance, por ejemplo, tienes Venus, ¿no? Que te permite dejar como colateral bitcoins wrapeados, que no son bitcoins de verdad. Entonces, claro, cada forma estamos de acuerdo que para tener un instrumento de ahorro soberano no queremos eso, ¿verdad? Entonces eso, pero una parte, en plan de diversificación, sí que puede ser interesante.
Es decir, no hay que cerrarse nunca. Somos siempre muy talibanes porque vamos un poco contra lo que todo el mundo hace, ¿no? Pero somos demasiado maximalistas. Pero quiere decir que desde el punto de vista práctico hay que diversificar en todo. Y los porcentajes dependen del sentimiento de cada cual, los objetivos de cada cual. ¿Maximalista de algún metal o abierto a todos? Sí, no, yo soy más maximalista del oro por varias razones. Es lo mismo que con Bitcoin. De hecho, yo creo que el haber pasado por metales, no se cuenta un poco mi historia, pero 20 años antes de Bitcoin, pues tradeaba metales, ¿no? Entonces, luego con las criptomonedas y tal, el trading es mucho más interesante hacerlo con Bitcoin y con criptomonedas. De la misma manera que Bitcoin es una referencia dentro del mundo de las criptomonedas, pues el oro también es el metal duro de los metales. Entonces, si uno quiere tener más volatilidad, exponerse a otro tipo de factores económicos, como cuando hay usos industriales, como con la plata, con el paladio y el platino que se utilizan en catalizadores. Entonces, uno indirectamente invierte también en la industria automovilística, por ejemplo. Tiene otro tipo de exposiciones. Entonces, puede ser interesante y nunca hay que cerrarse eso, pero siempre conociendo lo que se hace. La plata, no soy un fan de la plata. Bueno, sobre todo no soy un fan de recomendar la plata a gente que empieza. Aunque bueno, siempre es bonito tener monedas. Entonces, curiosamente, si a la gente le das a elegir entre una moneda de oro... Bueno, siempre hablamos de monedas también, porque también eso yo creo que ya lo comentaremos. El tipo de inversión, la gente lo primero que piensa es en lingotes y no es lo más interesante. O joyas, hay gente que piensa invertir en oro es comprar joyas, es un desastre, ¿no? Porque estás pagando un IVA, estás pagando unos costes de producción, etcétera, y luego se vende fatal. Siempre hay que considerar no solamente el precio de compra, sino también el precio de venta. Porque ni el Bitcoin, ni el oro, ni los billetes se comen, habrá que venderlos en algún momento. Entonces, esos dos factores son los que importan al momento de comprar y vender. Y lo que ocurre con metales físicos otros que el oro es que son mucho menos líquidos. Es mucho más difícil venderlos correctamente. Entonces siempre cuento las historias que te cuentan los viejos numismáticos. Les preguntas en el año 81, cuando hubo la burbuja del oro, la plata, etc. Claro, la plata subió estratosféricamente mucho más que el oro, porque es mucho más volátil. Como las shitcoins, por ejemplo. Cualquier shitcoin con poco volumen es mucho más volátil que Bitcoin, ¿no? Y tiene tendencia a subir más en un mercado alcista, en una burbuja. El problema es deshacerse de ello, es venderlo en el buen momento. Y cuando se trabaja un físico, no es fácil. Y los numismáticos viejos te cuentan que nadie vendió plata en el pico de la plata. La gente lo compraban pues un 60 o un 50% por debajo del precio del pico de la plata. Nadie te lo iba a comprar. Si se hubiese estabilizado el precio, sí, pero como siempre en las burbujas hay picos y dura nada, unos días, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es mucho más difícil. Si miramos simplemente el spread de compra-venta entre la plata y el oro, es en general, depende mucho de la forma de plata y de la forma de oro, ¿no? Pero es mucho más elevado el de la plata que el del oro. Entonces, por eso me parece un instrumento mucho más complicado de gestionar para alguien que no es un experto en el tema. O sea que para el foco que aquí queremos darle, ¿no? Que es el pasar del histórico macro al del día de hoy y individual, tú no apostarías por plata, sino que en esto tus recomendaciones siempre irían hacia el oro y por lo que has dejado de intuir, no lingotes, sino monedas. Sí, para alguien que no conoce o que comienza en este mundo, hombre, comprar unas monedas de plata siempre hace más ilusión, en el sentido de que hay gente que prefiere tener plata porque tiene más monedas. En vez de comprarse una sola de oro, pues tiene varias de plata, ¿no? Bueno, eso está bien al principio, pero también hay que pensar que, por ejemplo, para cantidades más importantes, la plata pesa mucho. Es difícil de transportar, es más difícil de guardar, es mucho más difícil de transportar internacionalmente. Quiere decir que, bueno, depende uno de... Sí, claro, si es alguien que sabe que no se va a mover de su ciudad en su vida y no va a necesitar los metales fuera de su país, etcétera, pues le da igual. Pero realmente tiene unas diferencias importantes y yo creo que la inversión es mucho más simple en oro. Cuando en España no, es curioso porque en España el mercado que existe es un mercado que no es nada sano. Hay muchos mercados mucho más eficaces en Estados Unidos, más eficientes en Estados Unidos, en Alemania, que en España, porque esencialmente el mercado de lo que son monedas está controlado por los numismáticos, que su foco está en monedas de colección, donde el beneficio que buscan es mucho mayor, ¿no? Es un spread enorme. Normal, compras una moneda rara y a lo mejor te la tienes que guardar, se la tienen que guardar 3 años para poderla vender con un beneficio, no la venden al día siguiente. No es lo mismo con metales de inversión, pero bueno, tiene una inercia de eso, ¿no?
Y por supuesto, vender el oro o la plata en los compro oro literalmente es una estafa. Es decir, porque aparte de que la mitad tienen las básculas mal, el precio que te pagan es una estafa, ¿no? Entonces es un poco la fuente de desesperación para la gente que necesita dinero rápido, venderlo ahí. Y bueno, pues la diferencia entre lingotes y monedas pues es muy importante, porque el lingote seguramente se puede comprar más barato, sobre todo si compras lingotes caseros hechos por joyeros, que no lo recomiendo a nadie porque, bueno, el problema es tener algo identificable claramente. Y se puede comprar más barato, pero se vende mucho peor. Y se vende mucho peor porque, bueno, pues cuando vas a una joyería a venderlo te va a pedir un certificado de pureza, un análisis de pureza, etcétera, te va a cobrar unos gastos. En cambio, la moneda, pues es una moneda conocida y estándar internacional, como pueden ser los Krugerrand, los 50 pesos, los Maple, en fin. Hay todo tipo de monedas, unas de oro puro, otras que diferentes leyes. La ley británica es 22 quilates, la ley francesa, europea en general, en europea continental son 900 milésimas. Entonces, bueno, si queréis, tienes diferentes tipos de monedas internacionales que pueden ser las Napoleones o los soberanos que se negocian en todo el mundo. Entonces, claro, alguien que es un profesional no necesita hacer un análisis de pureza, sabe reconocer con la moneda en la mano si es una moneda falsa o no. Entonces, se vende, el spread de compra-venta es mucho menor. Es decir, que típicamente... Bueno, pasa lo mismo también con monedas de plata que son reconocidas, como pueden ser los Maples, las filarmónicas, los Panda, etc. Los Panda tienen un problema, los Panda chinos, que tienen un valor de colección también. Y todas estas monedas que menciono, de hecho, algunas tienen valor de colección según los años, etc., ¿no? Entonces, bueno, si dejamos aparte el tema de valor de colección, que es mucho más difícil de evaluar porque hay que estudiar muy bien cada moneda, lo más simple para alguien que empieza es comprar monedas estándar. Los Krugerrand es una onza, los Napoleones o los soberanos son mucho más pequeños, ¿no? Napoleón son 5,81 gramos de oro puro, de oro fino que tienen, y son mucho más pequeñitas, más fáciles de transportar, están fraccionadas, entonces uno puede venderlas una a una y no una onza de golpe, que ahora ya una onza pues ya vale bastante más. Dragón, de todo esto que ha dicho Ricardo, algo a añadir. Han salido muchas cosas, incluso los compro oro, que tú también tienes algún vídeo, ha tocado las monedas de plata. Bueno, yo sumaría un par de cosillas. A ver, la plata tiene alguna ventaja con respecto al oro, por ejemplo, que si te equivocas en la plata, pues te equivocas por poco dinero, me refiero de inversión, ¿no? O sea, claro, si compras una moneda de oro equivocada, o un lingote, como dice Ricardo, ¿no? Ya estamos hablando de una cantidad importante. A ver, pero es lo mismo, si compras una moneda de 1 gramo de oro, quiere decir que eso depende de la cantidad que tú metas. Te van a vender un lote de monedas. Si hay muchas falsas, hay muchas falsas. No estoy no estoy hablando de que sea falso. No. A lo mejor me he explicado mal. No estoy hablando ahora mismo no estoy hablando de falsificación. Digo, de mercado, ¿no? Esas monedas que tú comentas, con mucha razón, que pueden ser difíciles de vender, algo raro, o te equivocas en el momento de compra, por lo que sea, ¿no? Y la plata baja, o en el momento equivocado simplemente, ¿no? Pues lógicamente te equivocas por menos en la plata por razones obvias. Claro, evidentemente si metes 10.000 euros en plata y 10.000 euros en oro, pues... Pero si tú nunca comienzas con 10.000 euros, ¿no? Siempre dices, oye, pues voy a gastarme 100 eurillos, ¿no? Por ejemplo, voy a probar qué es esto, ¿no? 100 eurillos, pues tal. Claro, lo que pasa es que ahora lo que uno puede comprar con 100 eurillos en oro, pues cabe, pues eso, mucho más pequeñito que la uña del dedo meñique, ¿no? Sin embargo, 100 euros en plata, pues ya son pues 3 moneditas, ¿no? 3 moneditas de una onza. Entonces, bueno, pues ya es algo que tú puedes valorar, ver, etcétera, ¿no? Eso no significa, voy a decir, de irnos a los extremos de voy a toda la plata, voy todo al oro, ¿no? Pero me refiero... Sí, en plan de empezar y de testnet, como diríamos en Bitcoin, utilizar la testnet, la plata puede ser buena para comprar unas moneditas y ver eso por supuesto. Pero claro, yo no estoy pensando en ese tipo de usuario, pero bueno, sí, estoy de acuerdo en eso. Claro, tú estás pensando mucho más avanzado, estás hablando mucho más avanzado, claro, yo hablo de principio, ¿no? Bueno, es que a ver, sí, pero realmente el que se quiere meter, pues le conviene pues empezar, pues incluso te diría más, ahora no son interesantes, pero había las monedas de 12 euros que ahora valen 30 euros del Banco de España, que las puedes comprar sin IVA, pues son monedas de plata. Esas monedas tienen un valor facial y no te arriesgas a nada. De lo mismo que has comprado, si ahora compras una moneda de plata de 30 euros, pues la vas a poder utilizar o volver a vender en un banco, en cualquier banco te las tienen que aceptar,
por los 30 euros, no te arriesgas a perder nada, pero bueno. Claro, hubo un momento en el que eso, y bueno, si sabes que llevas años en esto, que hubo un momento muy clave, hace unos años, unos cuantos años, en los cuales el beneficio, o sea, el riesgo hacia abajo en esa moneda era mínimo, porque eran monedas de 12 euros, de 2.000 pesetas, ¿no? Y entonces, claro, a ti No siempre solo que el riesgo era mínimo, es que era súper interesante. era súper interesante, por eso me refiero, era un momento clave. Literalmente duros a 4 pesetas, quiere decir que comprabas a un precio y valía más el metal que el valor facial. Exactamente. Y otro pequeño detalle también que hace a la plata un poco, o vamos a decir un poco interesante, pero sí interesante. Y es que, lógicamente, para una clase media inversora, el oro se nos está empezando a escapar. Ahora mismo al precio en el que está, por encima de 2.200 euros la onza, con salarios que se han quedado estancados desde hace, pues eso, ya lo sabéis todos los que sois, ¿no? 15 años, ¿no? No ha habido progresión clara de riqueza, por lo menos lo que nuestra realidad en España, en otros países es otras cosas, pero nuestra realidad en España es que la progresión salarial y de coste no han ido alineadas, con lo cual, lógicamente, es muy difícil comprar oro para alguien que pueda ahorrar, pues eso, 100, 150, 200 euros al mes. Es complicado, por lo que comentamos, ¿no? Es una pequeña uñita donde se te van todos los ahorros de prácticamente 2 o 3 meses. Una moneda pequeña, a estos precios. Con lo cual, la plata puede ser más invertible para la clase media que puede ver quizá verse expuesta un poquito más a ese potencial escasez del metal. No sé si estoy de acuerdo en eso que estás diciendo. Fíjate que un Napoleón lo puedes comprar por 400 euros hoy en día. Supongo que el que quiere realmente invertir, aparte de una cosa de curiosidad, sí que consigue ahorrar 400 euros para comprarse un Napoleón, ¿no? Y le va a resultar mucho más interesante por las razones que te decía, que es más fácil vender el Napoleón que vender... Además, que también qué tipo de plata, porque bueno, vas a comprar que yo creo que las mejores inversiones en plata son las que están sobre el spot. Es decir, los Seagulls, las monedas de una onza. Pero claro, si quieres comprar plata barata, vas a comprar plata vieja. Duros españoles, por ejemplo, duros del siglo XIX, ¿de acuerdo? Que eso los puedes comprar casi al precio de la plata. Pero luego los vendes muchísimo peor. Entonces, ¿qué moneda de plata recomendarías para comprar para alguien que no sabe vender? Quiero decir, es que yo no lo veo tan Depende, claro bueno, eso. depende. Hay mercados. Ahora mismo, por ejemplo, Libertades, que tienen un cartel mundial. Pandas tienen un cartel mundial. Tú vas a cualquier sitio, una tienda americana en Estados Unidos, vas con una Libertad y no voy a decir te las quitas de las No, manos. comprar Pero sabemos la liquidez. comprarlo todos. No, El digo problema es venderlo. vender. Libertades se venden. De hecho, hay muchas Pero tienes pruebas. que ir físicamente ahí, tienes que llevarlas. Enviarlas por correo no es muy seguro muchas veces y no te lo aceptan. Es decir, Bueno, a ver, estamos hablando de alguien que tiene 1.000 euros para invertir. para invertir. Hombre, exactamente, también estamos hablando que es una inversión no para de un mes a 2 meses. Estamos hablando pues eso, de inversión en metal físico, que el horizonte temporal son 4 o 5 años. Si alguien quiere comprar y vender metal físico, o sea, metales, estar expuesto, pues para un mes o para 2 meses tiene ETFs, tiene exactamente lo No, que pero tú dices. incluso plata, para más oro, largo papel. plazo, si pierde un 40%, pierde un 40%. Quiere decir que yo no veo claro que en 10 años sea más fácil de vender, una Libertad mexicana en España a buen precio. Es que el problema que tenemos es el problema del mercado, es un problema concreto. A ver, Bitcoin y tal, pues hay exchanges, uno se puede registrar, hay plataformas P2P, pero para el oro, a menos que se lo vendas a alguien, en España no hay buen mercado. No es quiere decir, todas las inversiones hay que ver la entrada y la salida es difícil, sobre todo con plata. Napoleones es mucho más fácil, yo creo que es más fácil que te lo compren correctamente, pero una Libertad... Yo creo que las Libertades ahora mismo llevan unos años que te las quitan de las manos. En los foros de compraventa de metales físicos. Pero estamos hablando de foros, pues te estás diciendo que entonces tiene que vendérsela a alguien, tiene que encontrar a alguien, tiene que tener una reputación para venderla. No me parece algo que sea fácil para alguien que empieza. Es decir, para alguien que empieza no es fácil. Y además tampoco es rentable. Si realmente va a comprar va a comprar 5 monedas, pues no sé, se va a complicar la vida. También hay monedas de la FNMT de colección que son de plata. O para eso que se compre pues monedas de 12 euros, que también las venden por ahí por algo más de 12 euros. La FNMT, yo personalmente no.
La FNMT, salvo alguna excepción gloriosa, como el INCE, es un No, desconocimiento de normalmente no es valor. interesante porque estás pagando sobre el precio del metal Es de una forma muy locura y con importante. IVA y una serie de historias, ¿no? Yo digo, hay monedas que son que tienen un mercado mundial, que se venden, que evidentemente, claro, hay que mandarlas por correo, España lógicamente. IVA en todas las monedas de plata menos las de 30 euros. Es decir, la plata y es muy diferente de unos países a otros. En Estados Unidos no hay IVA en la plata. En Alemania hay un IVA reducido porque Pero el para coste las final es el monedas. mismo. O sea, una libertad en Estados Unidos, una libertad en España, una libertad en Alemania, es el precio final de compra es exactamente el mismo. Hombre, pues 50 céntimos arriba o 50 céntimos abajo. ¿Qué en España? Dime tú dónde lo compras. En España te compran una moneda de plata de bullion al mismo precio que en Estados Unidos. Que no lo encuentras. No hay ningún sitio en España donde te lo compren correctamente. ¿Estás hablando de tiendas o estás hablando de particulares? Particulares sí, tiendas no. No, hombre, claro, particulares, pero ya te digo que para vender a un particular alguien tiene que tener una reputación, tiene que meterse en foros, tiene que buscar contactos, en fin, tiene que encontrar. Entonces, no es algo simple. Si tú, por ejemplo, quieres vender unas monedas y se la quieres vender a un numismático, pues te lo va a pagar mejor cuando No, es es oro que que cuando no, es plata. eso no entra dentro de los planes. O sea, vendérsela a una tienda, yo he Bueno, no tenido entra muchas dentro de tus cositas. planes, pero hay gente que puede tener esos planes porque necesita ese dinero para tenerlo en el banco, para pagar sus facturas de luz, etcétera. Entonces no inviertas ese dinero en metales porque no. Entonces eso es un tema de gastos corrientes. Tú estás hablando de una inversión, vuelvo a repetir, 4, 5, 10 años. Si, Bueno, pero si estamos de voy a acuerdo que tener te que condiciona liquidar. mucho más. Y yo te digo que si comparo, por ejemplo, en tener metal y venderlo P2P, digamos, a particulares, y comparas la plata con el oro, es mucho más fácil Hombre, el oro en cierta manera. es mucho más fácil el oro. La conversación ha venido porque hablamos que el oro es mucho más caro para una clase media. Que dices, hombre, 400 euros. Pues, hombre, no sé si todo el mundo tiene 400 euros a final de mes para comprarse un Napoleón, que es una Bueno, estamos moneda de acuerdo que si alguien que tiene menos de mide 400 euros, vaya donde vaya, el mercado le va a cobrar una comisión importante. Quiere decir que entonces, bueno, pero claro, y también puede estamos invertir hablando en para cobre si clase. quiere. Quiere decir que seguramente el cable de cobre No, se vende hombre, más claro. fácilmente. Y que quizá hay una cosa que el fiat se puede derretir a mucha velocidad, ya lo sabemos, o sea, puede perder valor a mucha velocidad, pero a tanta velocidad como medio año, o sea, te puedes permitir acumular fiat 6 meses ahorrando, a lo mejor te permites ahorrar 70 euros al mes, por decir algo, o sea, un número muy ajustado. Pero sí que es verdad que en 6 meses te puedes juntar con esos 400 euros, o a lo mejor, como decía Dragón, si no te puedes permitir apartar ese capital a un tiempo, quizá no es para ti. No, o compra unos satoshis. Quiere decir, unos satoshis te compras 10 euros en satoshis. Bueno, no es lo mismo, estamos hablando de otro tipo de inversión, pero muy parecido. Y sobre todo, yo creo una cosa, una ventaja del tema de Bitcoin es que puedes comprar un euro en Bitcoin con los satoshis, ¿me entiendes? Entonces, eso, de ese punto de vista, yo preferiría mucho más el mundo cripto. Y además que luego se puede vender muy fácilmente. Tienes plataformas P2P, como BISC, como HODL, etcétera, y donde puedes venderlo, bueno, si lo quieres vender en el banco, pero puedes quedar en persona también para venderlo, en fin, ahí en los meetups, etcétera. Quiere decir que si es para pequeñas cantidades, pero si no, yo realmente en fin, le recomendaría a alguien que quiere invertir en metales, no que no compre monedas de plata, está bien que compre algunas, pero en vez de libertades yo realmente le preferiría que, en fin, recomendaría más bien que comprase monedas como Eagles o filarmónicas, filarmónicas son europeas al fin y al cabo. Aunque pagues un sobre spot, luego se venden mejor también. También, bueno, pues si tiene ocasión de comprar monedas en el rastro de duros y cosas así, pues, pero que no las pague a spot, intente pagarlas más baratas. Es decir, porque se la van a pagar mucho peor al momento que las venda. Y si no, pues la solución es eso, lo que dice Luna, que ahorre un poco más y se compre un Napoleón. Es decir, estamos mirando en el tipo de microinversión. Un Napoleón es interesante. Siempre recuerdo la anécdota que leí hace tiempo. Después del bombardeo de Guernica, falleció mucha gente, pero mucha gente se salvó, estuvo en los refugios. De hecho, mi madre estuvo en el bombardeo de Guernica cuando era pequeña. Estaba con mi abuela, estaban refugiadas ahí. Y una familia que les destruyeron la casa y debajo del pie de una mesa tenían escondido un Napoleón. Y gracias a ese Napoleón pudieron emigrar y rehacer un poco la vida. Hay que pensar también que no es lo mismo tener una moneda de oro que tener 20 monedas de plata. Para esconderlo, para guardarlo, etcétera, es muy diferente también. Llegaremos a esto. Esta era la introducción. Pero quisiera pasar más hacia
una parte del podcast donde hacer esta comparación odiosa de Bitcoin o metales o Bitcoin o oro, pero desde otro aspecto, ¿no? Y aquí es donde viene mi siguiente pregunta. Estando en la era digital, estando en este momento donde todo va muy rápido y estando en este momento donde hemos visto subidas de Bitcoin locas en los últimos años, ¿no? Y digo últimos años, digo los últimos, pues es igual, o sea, los 15 años de vida que tiene Bitcoin, ¿tiene sentido seguir acumulando metales? Y si lo tiene, ¿por qué? Yo creo que sí, lógicamente. Como decía al principio, en la entrada son dos activos totalmente complementarios. Dos activos que filosóficamente tienen el mismo, vamos a decir, soporte y que tienen que adaptarse también evidentemente al inversor. Por ejemplo, hablamos de una época o una era digital que lleva pues siendo prácticamente desde el nacimiento de Internet, desde finales de los años 90, pues que se ha desarrollado muchísimo. Pero es que en ese mismo tiempo, desde que podría decir, oye, pues es que el oro ha perdido brillo, ¿no? En una época digital, pero es que resulta que el oro desde el año 2000, si ponemos así una época de consumo generalizado de Internet y de transacciones digitales inmediatas, pues el oro gana al SP500. No hay que olvidar, por ejemplo, que hay países que siguen basando su economía en oro. La India tiene 25.000 toneladas de oro en manos privadas, ojo, no bancos centrales, en manos privadas, en las familias. Es el país que demográficamente, bueno, es el primer país ahora mismo en población, adelantado a China hace poquito, y es un país que todavía tiene crecimiento demográfico, que es justamente el inverso que nosotros. Es decir, va a aumentar cerca de entre 80 y 100 millones de personas en los próximos 5, 6, 7 años. Es un país que lleva, pues eso, prácticamente toda la vida, ¿no? Ligado al oro, ¿no? Entonces, la demanda en la India y la parte cultural, sobre todo, es muy fuerte en un país en expansión. Entonces, yo creo que el oro, el futuro del oro está asegurado. Estoy bastante de acuerdo que yo creo que son inversiones complementarias, incluso una diversificación necesaria para cualquier bitcoinero. A ver, de nuevo, en las proporciones en que uno diversifica depende de cómo entienda el mercado, cómo ve las cosas, sus objetivos, etc. Está claro que Bitcoin ha subido mucho más en los últimos tiempos, es algo mucho más nuevo, pero también el oro tiene unas características diferentes. Nos pese a los bitcoineros, Bitcoin es bastante trazable por la blockchain. Y el oro no tiene blockchain. De hecho, el oro se funde y se reacuña, no tiene memoria. Bitcoin tiene memoria. Eso es algo importante, que la fungibilidad del oro, yo siempre lo he dicho, pero hay gente que no quiere entenderlo, algunos maximalistas, pero la fungibilidad del oro es mayor que la de Bitcoin. Si tú fundes oro y lo haces lingotes, es indistinguible de otro lingote. Si tú pasas un Satoshi por un CoinJoin, eso queda traza en la blockchain. Hay una diferencia importante. Y bueno, es un tipo de inversión, sea oro o otros metales, que es diferente, el mercado es diferente. Es un mercado que no me gusta el mercado del oro en muchas cosas, porque, bueno, a pesar de que en India haya mucha gente que tenga oro y haya oro en manos privadas, el oro en India está muy controlado. Uno no puede viajar a India con oro, no puede sacar ni meter más de cierta cantidad. De hecho, que lo sepa la gente, porque incluso viajando a India con joyas, pues te las pueden confiscar. El mercado del oro está manipulado desde hace mucho tiempo. Todos los que estamos en el mercado del oro lo sabemos. Y la razón de fondo es que en origen no sabemos actualmente cuántas reservas tienen los bancos centrales o que tienen en Fort Knox los americanos. Pero la mayor parte de oro, más del 50% del oro, está en teoría en manos de los bancos centrales. Eso no ocurre con Bitcoin. Por eso el mercado también es más libre. Seguramente va a cambiar porque con la introducción de los ETFs, futuros de Bitcoin, etc., vamos a entrar un poco en la misma dinámica que el mercado del oro. El mercado del oro se manipula a través de los futuros. El precio del spot del oro no es el London Fixing, de hecho es el mercado de futuros que marca el spot. Es el oro papel que mueve el oro físico. Y un detalle muy interesante que siempre hay que fijarse es el spread entre el precio del oro papel, el precio oficial de los mercados, y el precio de las monedas de oro, por ejemplo. El spread, la diferencia de las monedas se pagan más que el oro que contienen, y ese spread, esa diferencia, marca un poco el estrés que puede haber entre mercado papel y mercado físico. En Bitcoin
Probablemente vamos a ver en los próximos años una evolución en ese sentido. El mercado financiero va a marcar un poco la pauta del precio, pero hay una gran diferencia y es que es mucho más difícil de manipular el mercado de futuros. Aunque bueno, van a crear futuros con delivery en papel, en fiat. Es decir, la cuestión es, lo que es interesante son futuros en que sea delivery físico, como hay en oro, que también está bastante restringido, porque el delivery físico que te hacen en oro o plata son unos lingotazos good delivery de 400 onzas, en fin, que no son manejables y hay que ir a buscarlos a las warehouse, etc. Yo creo que las dos cosas son complementarias. Es importante tener las dos cosas y las proporciones dependen de cada cual. Yo favorecería las criptomonedas, Bitcoin en particular, y en oro también favorecería el oro. Es decir, perdón, en metales favorecería el oro, pero luego las proporciones de cómo diversifique cada cual depende de los objetivos que cada cual tenga. Sí, depende de edad y de perfil de riesgo, básicamente. Exactamente. Podríamos decir que ambos veis que metales, Ricardo pues más enfocado al oro y a lo mejor incluso tú, Tarragón, también, pero es algo de futuro y no un souvenir del pasado que si lo tienes te ha caído en las manos, pues bien, pero no, o sea, algo de futuro. Sí, totalmente. Y ahora, un momento para Hodl Hodl y Bitrefill. ¿Sabes lo que es indudablemente del presente y futuro? Bitcoin, claro. Y desde que caí por su madriguera hace ya 7 años en la primavera de 2017, no he podido dejar de fascinarme por su poder y la libertad que te aporta. Pero ojo, no todo Bitcoin vale, y no todo Bitcoin viene con las mismas propiedades. El Bitcoin ultravitaminado que te permite hacer todo lo que desees es el que consigues sin ceder datos personales, el que tienes y nadie sabe que lo tienes. Y ese es el que puedes conseguir en Hodl Hodl, la página web donde particulares de todo el mundo cuelgan sus ofertas de compra-venta. Al comprarle a un particular, tus datos no quedan registrados en ninguna base de datos centralizada y Hodl Hodl pone su granito de arena aportando seguridad al intercambio para que nadie se vaya con lo que no es suyo. Si te suena chino, hice un tutorial hace un tiempo y lo encuentras en mi canal de YouTube. Con eso y una billetera tienes todo para empezar a acumular tu elemento cero de la tabla periódica de forma privada en hodlhodl.com, más en la descripción. Y en Bitrefill, la web de la empresa sueca donde encontrarás todo tipo de productos y servicios, pues en Bitrefill podrás poner a funcionar tu elemento naranja. ¿Que necesitas auriculares de estos inalámbricos con cancelación de ruido? Te los consigues ahí. Yo lo hice la semana pasada. ¿Que necesitas un libro Bitcoin para seguir aprendiendo? Lo consigues ahí. Y esto también lo hice yo la semana pasada. Y es que en Bitrefill encontrarás numerosísimas tarjetas regalo de todo tipo de establecimientos como Amazon, MediaMarkt, Zara, Nike o la Casa del Libro. En función de tu ubicación geográfica tendrás acceso a unos u otros comercios y cuando desees consumir esa riqueza digital que acumulaste en Hodl Hodl de forma privada, lo podrás hacer en Bitrefill sin preguntas de más. No esperes a que te lo cuente y comprueba tú mismo su extensísimo catálogo siguiendo el link de la descripción. El otro día en una exposición que tuve que hacer de Bitcoin, de hecho esta idea, supongo que es una mezcla de ideas de varios sitios, pero en una charla que estaba dando en un podcast me vino el pensar, bueno, es que Bitcoin es como una especie de nuevo elemento de la tabla periódica, igual que el oro y la plata, esto lo tratamos en el primer pod que hicimos, Dragón, de donde te das cuenta, vas eliminando cosas que no pueden ser dinero, ¿no? O los gases no pueden ser dinero, y vas eliminando elementos, lo radiactivo no puede ser dinero porque nos va a matar, ¿no? Y cosas así, y al final te acabas quedando con 4 metales. Pero ahí es lo interesante donde te das cuenta que si buscas por punto de fusión, hay algunos, el paladio creo que tiene un punto de fusión muy alto y demás, entonces te acabas quedando con que la plata y el oro estaban destinados, y además el oro por escasez, pues estaba destinado a ser el dinero del mundo. Entonces yo pensándolo así dije, es que Bitcoin en parte es otro elemento en la tabla periódica al que le estamos acabando de descubrir las propiedades que tiene. Y entonces no es tanto pensar un oro versus Bitcoin o un metales versus Bitcoin, sino es en base a las cualidades que tienen, dónde están equiparados y dónde una cosa va a ser más interesante que la otra. Entonces, en este juego, que os quiero invitar a que juguemos un poco, primero de todo, os quería preguntar, ¿dónde pensáis que, por ejemplo, oro y Bitcoin están equiparados? O sea, ¿en qué cualidades consideráis que están equiparados, Dragón? Es una pregunta interesante. De momento, en la parte de privacidad.
¿vale? Como ha dicho Ricardo, que bueno, Bitcoin hay que hilar muy fino para trazar, pero realmente son dos activos que guardan muy bien la privacidad, ¿no? Están equiparados en la parte de que ninguno de los dos tiene una contraparte. No es deuda de nadie, nadie tiene derechos sobre tus Bitcoin, nadie tiene derechos sobre tus oros y, bueno, pues no están emitidos por un sistema central, sea un Estado, sea una organización internacional, sea nada. Es algo que es inherente a la humanidad. Y en esa parte también están igualados. Están igualados en escasez. Bitcoin tiene una fecha de caducidad en el sentido de emisión, ¿eh? El oro no la tiene, pero sí que se puede trazar claramente vamos a decir así, la inflación del oro, que es en torno al 2% anual, más o menos, de la cantidad de oro que se puede extraer. Yo creo que eso seguramente pueda caer un poquito, pero bueno, es a lo largo de, yo que sé, los últimos 100 años, pues ese 3% está ahí, ¿no? Entonces es algo previsible, los dos son previsibles. Uno porque solo puede haber este número de Bitcoin y otro porque el oro tiene esta tasa de inflación, ¿no? Mínima, pero está ahí. Y bueno, pues así de entrada, todo eso hace que los dos activos sean muy parejos, ¿no? Puedan ser opciones de inversión y de preservación de valor. No sé qué opina Ricardo. Sí, bueno, la verdad es que tienen el oro y Bitcoin tienen muchas similaridades. Como bien decía Satoshi, intentaba crear un oro digital. Pero bueno, hay diferencias importantes. Precisamente el tema de la escasez que ha mencionado Dragón, en este halving, Bitcoin ha pasado a tener una inflación monetaria por debajo del 1%, del orden del 0,7%. Y lo cual es mucho mejor que la del oro. El oro, bueno, decías un 2%, pero mi idea es más bien que es en torno a un 1,5%. La inflación monetaria del oro. Es decir, la cantidad de oro que se produce en un año respecto al total de oro disponible, ¿no? Entonces, de repente, con el halving, Bitcoin se ha vuelto un dinero más duro que el oro en ese sentido. Y es muy importante esa inflación monetaria porque, bueno, pues una inflación monetaria importante diluye el valor de lo que estamos utilizando como moneda. Precisamente también las crisis que hubo monetarias en el siglo XIX y anteriores, pues muchas fueron provocadas por el bimetalismo, se utilizaba el oro y la plata. Es muy interesante estudiar ese otro aspecto que recomiendo a la gente que tenga curiosidad que lo estudie, todo el mundo del bimetalismo, porque el oro y la plata fueron monedas durante miles de años, desde los romanos y anteriormente, ¿no? Y el bimetalismo se acabó con el patrón oro, de forma definitiva con la bancarrota del Banco de Francia en 1870. Pero una de las grandes tensiones que hay con el bimetalismo es que de repente se encuentran yacimientos importantes en Estados Unidos, en México, yacimientos de plata, y empieza a haber un arbitraje entre el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia. El Banco de Francia siempre ha garantizado la convertibilidad de, bueno, además si miráis las monedas francesas del siglo XIX, pues están los napoleones de oro y luego están los 5 francos, las monedas de 5 francos de plata, que son las predecesoras de las monedas más modernas de 50 francos que se acuñaron más tarde. Y el caso es que ese arbitraje entre el oro y la plata es muy instructivo porque tenemos el mismo tipo de arbitrajes también en las criptomonedas. Y depende mucho de la inflación monetaria. Realmente esa inflación monetaria marca qué es lo que es la moneda dura. Luego, una vez siendo tú moderador, me parece que me preguntaste que si Bitcoin podía ser dinero. Y mi respuesta a eso es que, bueno, primero la definición de dinero que dan los economistas es un poco circular, pero la solución que siempre he tenido a eso es que todo puede ser dinero. Cualquier elemento de la tabla periódica puede ser dinero y lo que cambian son las propiedades. Y algo es buen dinero o mal dinero depende para el objetivo que lo queramos, ¿no? Entonces, si es para comprar un café o si es para ahorrarlo a 50 años vista, pues es muy diferente el tipo de propiedades que requieres. Y está claro que desde el punto de vista físico vas excluyendo la tabla periódica, vas poniendo ciertas propiedades que quieres de divisibilidad, escasez, ciertas cosas y te vas limitando. Y bueno, el oro también supera la plata en eso, porque al final la no falsificación, para verificar que algo es que una moneda no es falsa, el principal criterio es la densidad. Y es mucho más fácil falsificar la densidad de la plata que la del oro. Esencialmente el único material que tiene la misma densidad que el oro es el tungsteno y tiene propiedades físicas muy diferentes. Bueno, el caso es que un Bitcoin no es falso, es algo que es una gran ventaja respecto al oro, sobre todo para gente novata
que tampoco es que sea un impedimento enorme el verificar que el metal no es falso. Quiere decir que verificar que una moneda es auténtica, esencialmente con una báscula y 4 instrucciones y teniendo una moneda verdadera y para comprarlo, es muy fácil. En media hora la gente aprende a verificar que las monedas no son falsas para falsificaciones burdas, ¿no? Pero para Bitcoin uno no se tiene que preocupar de eso, lo cual representa una gran ventaja para el debutante en este tipo de inversión. Entonces, bueno, claro, si hablamos de inversiones más importantes, pues entonces ya uno tiene que dominar el tema, ¿no? Tiene que controlar y saber reconocer monedas falsas, etcétera, etcétera. Sí, te acuerdo aquí, Ricardo, porque me gusta que estás saltando como a los temas espinosos donde... Digo espinosos porque nos ponemos a comparar, ¿no? Me meto aquí directamente y quiero ir metiendo dedos en la llaga a un lado y al otro, ¿de acuerdo? Pero ahora estás hablando de la verificabilidad y era uno de los temas que quería comentar. E incluso Rafa de la Dobla me decía ayer que hay aplicaciones y todo para el ruido, que te puedes descargar una aplicación que te calcula la frecuencia en que hace un ruido una moneda cuando la tiras, y incluso eso puede servir para verificar si una moneda es falsa o es real. Pero que no te hace falta la aplicación, ¿eh? El tamaño, claro, pero eso para una oreja experta. Totalmente. No, tampoco, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Si se te cae una moneda de oro, si la has oído alguna vez, lo tienes clarísimo. La práctica lo hace todo. Quiere decir que cuando tienes la práctica de tocar monedas, realmente sabes cuáles son las falsas, qué tipo de falsas hay, qué aspecto tienen. Hay monedas falsas que son de fundición, no de acuñación. Entonces hay muchas formas de... Pero se la cuelan a la gente que no sabe. Y por supuesto que nadie compre monedas en un compro oro porque la mitad de los que tienen ahí son falsas. Vaya, que es una cosa... A ver, monedas de oro y de plata de circulación ya han circulado pues eso, siglos y siglos y siglos, con gente que realmente no estaba instruida en matemáticas, ni eran grandes pensadores, ni sabían calcular una densidad. Y realmente han circulado y han circulado porque son extremadamente reconocibles. O sea que la gente creo que tiene que perder un poquito el miedo a eso, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, si mi tatarabuelo, que estaría trabajando en el campo, en algún campo de Castilla, por ahí perdido hace 300 años, pues no se la colaban cuando le compraba una tierra con monedas de oro, ¿no? Y era un hombre, pues seguramente, pues que sabía lo básico, pues nosotros que sabemos sumar, sabemos restar y también tenemos ojos y manos, pues será difícil, a poco que te tomes un pelín de interés de que nos la cuelen. Por eso es un dinero y ha sido un dinero de tanto. Voy a traer a pasear la invención de Satoshi y la quiero comparar en esto de la verificabilidad, porque sí que es verdad que yo siempre cuando alguien me trae estos temas a comparar digo, hombre, Bitcoin es verificable de por sí. O sea, tú recibes una transacción de Bitcoin y esto ya está, no tienes que darle, no hay más vuelta de hoja. Eso es Bitcoin. No tienes ni que el sonido, ni que saber tocarlo, ni que nada. O sea, ni pesarlo, nada. Es verificable. Pero sí que es verdad que preparando este podcast he llegado a una conclusión. Decíais ambos que es un poco de conocimiento, ¿no? En el oro, cuando has tocado un poco de moneda, ya sabes si lo que te están dando es oro o no lo es. Pues me he dado cuenta que en verdad en Bitcoin pasa un poco así. Porque sí que necesitas un mínimo. Y ese mínimo es saber lo que tienes que mirar. Eso de Bitcoin es autoverificable por sí mismo. Bueno, por desgracia, pues me han llegado a alguna gente que me ha dicho, de hecho hay un caso que me vino un señor y me dijo, mira, tengo 7 Bitcoins comprados en los últimos 2 años. Y si me ayudas a retirarlos, te doy uno. Entonces dije, ¿dónde has comprado esos Bitcoins? Me dice, por WhatsApp. Digo, bueno... es un poco la comparativa, el símil de comprarlo en un rastro en algún sitio de dudosa confianza, ¿no? Entonces, por WhatsApp, ¿pero cómo? Dice, no, me iban pidiendo, yo iba pagando $20.000, 20.000 tal, y me iban enviando a una dirección que yo la veía en una web. Y me dice, esta es la dirección. Y me da la dirección y es una dirección que empezaba por 0x. Una dirección de Ethereum. Y digo, me sabe mal decirte, pero esto no es Bitcoin. Digo, y esto seguramente sea un token que se ha creado, no sé si en la cadena de Ethereum o en otra que también empiece por igual, que le han puesto el nombre de BTC, pero te han vendido la moto de que te estaban vendiendo Bitcoin, pero no te estaban vendiendo Bitcoin, ¿no? Entonces ahí yo detecto que hay un mínimo. Quizá la educación en Bitcoin incluso puede ser más fácil que en el oro. Y es una vez sabes no tienes que recordar nada, es simplemente saber un procedimiento.
pero sí que es verdad que hace falta un mínimo. Y yo sigo pensando que verificar Bitcoin es más fácil, pero sí que necesita una mínima educación. Ricardo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Cuando has empezado a decirlo, digo, bueno, es que en Bitcoin también hay que saber algo para verificar y a la gente le pueden vender Bitcoin Cash diciendo que es Bitcoin. Y hay gente que no sabe nada y se lo va a tragar, vaya. Entonces, sí, por supuesto, hay que verificar algo y no. Es bastante, digamos, básico, porque lo vemos desde nuestro punto de vista, pero para alguien que empieza, además a mucha gente, no es que le vendan Bitcoin, es que hay toda una especie de... Hay un montón de timos donde dicen, sí, vas a comprar Bitcoin a través nuestro, que invertimos en Bitcoin, lo hacemos, tradeamos y bueno, pues eso es un timo. Siempre, siempre la gente, como el oro lo tiene que tocar, el Bitcoin tiene que saber tocarlo, entonces para saber tocarlo tiene que saber meterse en un explorador de la blockchain, en un blockchain explorer y poder verificar una dirección. Entonces sí, hay que saber un mínimo. Bueno, claro, una vez sabes eso en Bitcoin ya tienes una verificación al 100% segura, lo cual no es el caso de, por ejemplo, las monedas de oro, porque si una falsificación está muy bien hecha, es muy difícil de detectar. Las falsificaciones mejores que he visto eran unos soberanos que en cierta época tenían un valor de colección, que luego ese año se volvió sin valor de colección y se vendía como en oro. Tenían el mismo oro, pero eran falsas. Los soberanos eran falsos y bueno, pues para detectarlo había que saber dónde mirar en el pie del caballo. Es todo un tema muy complicado. Por ejemplo, en España durante mucho tiempo había las monedas de plata de 100 pesetas y en las del año 69 había un cuño particular, que era el cuño de palo recto, que valían mucho más, porque era un cuño particular que se acuñaron una tirada con ese cuño y eran muy escasas. Y claro, la gente se dedicaba, los falsificadores se dedicaban a cambiar. El palo recto quiere decir que en el 69, el 9, el palo del 9, en vez de ser curvo, era recto. Bueno, pues se dedicaban a cambiarlo y eran falsas y tal. Bueno, tengo un amigo numismático que en cierta época, pues que si queréis os cuento la anécdota, pero es porque es divertida. En cierta época eran él y un socio eran los únicos que eran capaces de reconocer las que eran falsas. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues el amigo tenía una novia que era cajero del Banco de España y consiguieron un tubo original de monedas de palo recto y las estudiaron durante una semana con microscopio para detectar las diferencias y eran los únicos que conocían las diferencias. O sea, que puede ser muy complicado detectar una falsificación, realmente. Sí, no me quiero detener mucho más en esto. Sigo pensando que en esto Bitcoin gana sin que tengamos que estirarnos de los pelos y decir es imposible que el oro sea verificable. No, tampoco es tan difícil, pero en el oro parece ser que no te puedes dormir, tienes que estar siempre atento y en Bitcoin necesitas un mínimo de educación y a partir de ahí ya sí que vas muy relajado. Pequeño inciso, lo que comenta Ricardo es hace, digamos, esas falsificaciones sobre la parte numismática o de colección. O sea, la moneda de 100 pesetas es la misma plata y las falsificaciones buenas de algún año muy específico de soberanos tienen el mismo oro, porque es que en el momento que le pongas en la báscula canta. Entonces, claro, lógicamente tiene que tener, pero estamos hablando de falsificaciones de, pues eso, de otra cosa, ¿no? Pero incluso fíjate que si solo quieres invertir en oro, también eso es importante, porque al momento de venderlo, el numismático donde lo vendas o si es alguien que conoce el tema va a detectar que es falso y no te va a pagar el oro al mismo precio si es una moneda falsa. Quiere decir que, aunque tenga el mismo oro esa moneda. Sí, pero al menos te va a pagar un mínimo, no te va... Sí, te lo va a pagar como lo que se llama, pues eso, chatarra de oro, que es todo lo que es la joyería y cosas así, pues se paga como chatarra de oro, que si te lo pagan bien es un spot menos 15-20%. En fundición se paga spot menos 10%, quiere decir que es... Luna, en todo caso, yo creo que no es un problema para los metales. Realmente lo mínimo es invertir media hora, una hora en saber... bueno, primero comprarse una basculita que cuesta 10 euros con centésimas de gramo, tener alguna moneda que sabes que es original y tal, y aprender a verificarlo. Para las monedas no es algo que sea complicado verificar la autenticidad, realmente. Esa es la sensación un poco que me queda. No es tan difícil verificar oro, pero creo que en esto, con la misma dedicación en oro o en Bitcoin ya es un conocimiento que te queda para siempre y no te tienes que romper mucho más la cabeza. Y en oro puede ser que tengas que estar un poco más atento por cualquier cosa, ¿no? O sea, menos pasivo y más activo, pero que está ahí el tema.
Y ahora, un rapidísimo momento para CoinKite y Minter, porque justo a la vuelta nos metemos en más temas espinosos en los que o Bitcoin o metales decantan la balanza hacia un lado con claridad. El Bitcoin que consigas en HODL HODL vas a necesitar guardarlo en algún sitio. Y es verdad que puedes empezar haciéndolo en una billetera de software, en una aplicación tipo Blue Wallet. Pero habrá un momento donde empieces a acumular más de un salario en Bitcoin y que acabes por preguntarte si tu teléfono u ordenador tienen algún tipo de virus, de si tus Bitcoin estarán 100% seguros ahí. Y ahí es cuando entrarán en escena las billeteras frías o billeteras de hardware, que son dispositivos que se encargan de guardar tus Bitcoin alejados de Internet y con varias medidas de seguridad adicionales para que puedas seguir acumulando con total tranquilidad. En este sentido, quiero que antes de decidirte por algún dispositivo, que le eches un vistazo a las Coldcard de CoinKite. El dispositivo que no solo te dará esa seguridad que necesitas, sino que también te regalará una lección Bitcoin tan profunda como desees. No se acaba. Tanto la Coldcard Q como la Mark IV son increíbles en funcionalidades y te animo a que le eches un vistazo. La Q, que se parece mucho a una BlackBerry que acaba de salir, es una delicia. Échales un vistazo, aunque te advierto que cuando las veas, las vas a querer. Más en la descripción. Y para terminar, Minter, la aplicación y protocolo entre particulares con la que puedes crear y compartir textos en abierto y de forma colaborativa. El equipo de Minter me enseñó la semana pasada todas las novedades que están por llegar en 2 o 3 semanas vistas. Nada, así lo dejo aquí grabado para meter presión. Y ¡buf! Ya me gustaba. Ya la utilizaba para mi blog, para Semilla Bitcoin. También colaboro con Entropy en las preguntas del Afterpod. Pero con lo que se viene ahora, sí que me imagino escribiendo de todo con todo el que quiera construir valor intergeneracional, ya no en forma de Satoshi, sino en forma de guías, tutoriales, artículos o lo que se nos ocurra. La colaboración en abierto está a punto de mejorar a otro nivel, con lo que si tenías alguna duda de si animarte a echarle un vistazo a Minter, te invito a que lo hagas, pero ya. Y siento transmitir FOMO, pero es que lo siento así. La colaboración en abierto con autoría demostrable y que encima te permite recibir satoshis por todo lo que se está referenciando de tu contenido. Y eso suena muy al siglo XXII. Descarga su app ahora mismo en minter.com. No vamos a tener mucho tiempo porque nos gusta hablar y por lo tanto ya veo que no vamos a tocar todos los puntos espinosos que tengo. Voy a ir a los que más espinosos me parecen para así llevarnos algo de valor. Coste de atesoramiento. O sea, aquí yo ahora me voy a poner Bitcoiner y os voy a decir que no me vais a poder vender la moto de que estamos en igualdad de condiciones. El coste de atesorar oro o metales es mucho mayor al coste de atesorar Bitcoin. Por ejemplo, el volumen en lingotes, que estamos hablando que por supuesto no es recomendable, pero imaginaos el volumen de lingotes de oro de 1 kilo para acumular 1 millón de euros es un poquito más pequeño que una botella de cerveza de tercio. Es decir, no ocupa espacio, y menos a estos precios. Cada vez que sube el oro, ocupa cada vez menos espacio. Oye, que hay costes inherentes, por ejemplo, para tenerlo en una caja de banco, ¿no? Una caja bancaria. Pues estamos hablando entre 160, 150 euros y 400 euros. Eso entiende que ahí sí que tiene que haber una cantidad importante de oro, lógicamente. Nadie se guarda un Napoleón y ya está en una caja de seguridad, ¿no? Al mes, ¿eh? ¿Estamos hablando de coste? No, al año. Entre 150 y 600, más o menos, y te da una caja grandecita para guardar bastantes cosas. Ahí, claro, tenemos contrapartes, tenemos otra serie de problemitas que, lógicamente, vienen de la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería, digamos, la básica, ¿no? Si hay un montón de sitios donde se puede guardar el oro, por eso, porque es algo que ocupa mucho, o sea, ocupa poco y vale mucho. Entonces, una moneda pequeña, lo que estaba comentando Ricardo, una moneda de 20 francos franceses es como una uña de un dedo gordo de la mano, para que os hagáis una idea, la uña, no el dedo, la uña. Y, lógicamente, pues vale 400 y pico euros. Entonces, a poco que seas capaz de encontrar 3, 4 sitios en tu casa y una casa de confianza de tus padres, por ejemplo, que sabes que no te van a robar tus padres en una situación normal, ¿no? Pues es razonablemente fácil guardar, vamos a decirlo así, de una manera segura. Y luego también importante mantener una discreción, pero igual que con el Bitcoin, ¿no? Nadie va publicando, oye, tengo tantos Bitcoin por ahí, yo soy así y tal, ¿no? Entonces yo creo que también, mira, una cosa que nos une a los metaleros y a los bitcoineros, ¿no? Es un sentido de la discreción.
¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues efectivamente, lógicamente, Bitcoin es muy fácil, inmediato, ¿no? Esa custodia y gratuita, salvo alguna pequeña inversión inicial, es gratuita. Y a lo mejor el oro para grandes cantidades, bueno, lógicamente para grandes cantidades no es gratuita. Lo de gratuito es un poco discutible en el sentido que es gratuita en dinero, pero no en inversión de tiempo y conocimiento, porque para guardar correctamente bitcoins tienes que, bueno, pues saber manejar un hardware wallet o saber crearte un paper wallet que a alguna no le gustan, pero hay diferentes opciones para custodiar uno mismo los bitcoins. Pero al final, luego es bastante parecido en el fondo. El oro también se puede guardar de forma segura durante miles de años, lo cual demuestra, por ejemplo, cuando los tesoros romanos que se encuentran de vez en cuando enterrados o emparedados, han estado ahí miles de años sin que nadie los encontrase. Quiero decir, de forma completamente segura. A ver, pues a lo mejor esa también es la solución, es una solución. La custodia en cajas fuertes bancarias pues tiene una contraparte importante que mencionabas, que la expropiación de cajas bancarias es automática. Si quieren expropiarte o bloquearte las cuentas, por ejemplo, pues también van a ir a por las cajas de seguridad que tengas a tu nombre, ¿no? Lo de enterrar en el medio del monte tus monedas es algo perfectamente factible si sabes hacerlo correctamente, si conoces el terreno y sabes que no hay corrimientos de tierra, ni inundaciones, etcétera. Y luego, una vez haces eso, al final es lo mismo que Bitcoin, es tener el plano del tesoro. En vez de tener las palabras semilla o la clave privada, lo que tienes es un plano del tesoro, donde tienes guardado eso. Bueno, pues en el fondo no es tan diferente. Pero estaremos de acuerdo, Ricardo, tú que estás más en el lado de Bitcoin. O sea, por ejemplo, una de las cosas, y quizá podemos ir hacia eso, que conecta con la custodia es la accesibilidad, ¿no? O sea, tú puedes llegar con educación y con formación, por ejemplo, a armarte un multifirma. Incluso ese multifirma, que por ejemplo, pues uno seguro sería que haya 5 participantes, 5 firmas participantes, pero que necesites 3 para poder mover esos fondos. Un 3 de 5 que se dice así rápido. Un multifirma en Bitcoin lo que te permite es que una institución, esa caja fuerte que contratas en el oro, pueda tener solo 2 claves, con lo cual no puede mover tus fondos ni te los puede confiscar. Y tú tener que gestionar el guardado enterrando alguna o lo que quieras, parecido al oro de nuevo, las otras 3. Pero lo que yo veo en Bitcoin, una gran diferencia, primero que es más económico una vez has dedicado el tiempo, pero después es que la accesibilidad. O sea, tú con Bitcoin puedes tener una seguridad grado, o sea, comparable con las que consigues en el oro, pero en el oro, si quieres acceder a ese oro, pues yo qué sé, si lo has guardado en una bóveda en Suiza, vas a tener que ir a Suiza y vas a tener que acceder a tu oro. Mientras que con Bitcoin, tú tienes accesibilidad a tus fondos desde el sitio donde estés en el mundo. Si es Kuala Lumpur, es Kuala Lumpur. Si es Australia, es Australia. Siempre tienes accesibilidad a tus fondos y ahí yo veo una gran ventaja en Bitcoin. Sí, pero ya no es un problema de guardarlo, es un problema de accesibilidad y de transportarlo. Quiero decir, por supuesto, te ahorras, con Bitcoin puedes traspasar fronteras con total tranquilidad, con oro no. Luego, bueno, la ventaja también de la multifirma en Bitcoin, si quieres, podrías incluso concebirlo para el oro, es decir, que tú tienes tu plano del tesoro y pones tus instrucciones en un fichero que encriptas y lo encriptas como una multifirma que das, por ejemplo, pues a tus hijos y entonces con 2 de 3, digamos, que puedes recuperar el plano del tesoro. Sí, pero ahí estás asegurando el mapa, no estás asegurando el tesoro, estás asegurando el mapa. Bueno, la diferencia técnica es que el tesoro está asegurado por la criptografía de Bitcoin y de la blockchain, y en el caso del oro, si lo tienes enterrado en algún sitio, pues el lugar donde lo entierres, claro, o lo escondas, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo que al final es mucho más, es superior la custodia de Bitcoin, en fin, los procedimientos de custodia y de Bitcoin que las del oro. Eso está claro, yo creo que sí. Eso no hay mucha discusión. Si hablamos de físico, sí, claro. Otra es, por ejemplo, si hablamos de bóvedas, ¿no? No tienes que ir a la bóveda a Suiza y recogerlo para llevártelo a Singapur. No funciona así, ¿no?
Tú cuando tienes 100 lingotes, estás hablando de esas cantidades, lógicamente, no estás hablando de tener 5 monedas, estás hablando de tener, yo qué sé, 100 lingotes Good Delivery, ¿no? Lógicamente tú hablas con tus amigos suizos y les dices, lo quiero en Singapur, y tienes, como es fungible, o sea, tienes tus 100 lingotes en Singapur, y vas, y si lo quieres coger en Singapur, los coges en Singapur, ¿no? Así ha funcionado, es que hay un mundo antes del año 2000, o sea, es decir, todo esto ha funcionado así cuando se hacía... Cuidado que en plan de tener así, tampoco tienes una garantía de que no hay una reserva fraccionaria, como ocurrió en el sistema bancario americano. Y te digo, en plan de tener eso, pues a lo mejor prefiero tener Paxful o una criptomoneda que representa bueno, onzas. eso es otra cosa, ¿no? Pero pero también lo que me estás diciendo no es oro físico, es oro físico porque te lo han pintado que es oro físico, pero claro, tú miras el ETF GLD, las reservas que tiene y pasa un poco como en Fornox, no tienes una auditoría clara. Espera un momento, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es un ETF, tienes toda la razón, GLD, por supuesto, ni muchísimo menos está totalmente respaldado, vamos. De hecho, y yo creo que lo hemos hablado alguna vez, los disclaimers, el folletito de GLD, pues dice que pueden liquidar, que tal vez tengan oro, pero no te dicen cuánto, que tal vez puedan, bueno, un montón de cosas que básicamente no tienen oro, así, hablado así. Eso es una cosa, ¿no? Ya, pero es que no tienes forma de verificar que en Singapur no pasa lo mismo. No, a ver, no, un momento, a ver. Se puede, Bullion Vault, por ejemplo, ¿no? Bullion Vault es un servicio que tú tienes auditado, lógicamente, y estás hablando de grandes cantidades. Para tener 4 monedas no voy a Bullion Vault, ¿no? Pero imagínate... Pero demuéstrame que está auditado correctamente. Es que bueno, a ver. Muchas cosas están auditadas en el sistema financiero y bueno, como los CDS, etcétera, que luego creó una crisis enorme. Quiere decir que... Un momento, déjame terminar, Ricardo. Tú tienes 100, imagínate, 100 lingotes, ¿vale? Good Delivery en Singapur o en Suiza, ¿vale? Esos 100 lingotes está en teoría a tu nombre, ¿vale? En teoría. Dices, vale, no los tienen, pero tú tienes, dices, vale, 100 lingotes de oro. Dice, voy a ir a recogerlos, pero no lo quiero recoger en Suiza, los quiero recoger en Singapur. Y estamos hablando de esa transportabilidad. Lo puedes hacer perfectamente. O sea, vas a Singapur, plantas allí un... Pero eso no te garantiza que no hay un sistema de reserva fraccionaria. Igual tienen simplemente un 20% del oro que te están respaldando, porque evidentemente no va a haber un 20% de gente que vaya a recuperar su oro. Claro, el banco tampoco te garantiza que vayamos todos al pues banco. Esa es la diferencia con Bitcoin, que sí que tienes esa garantía. Esa garantía. Bueno, espera, lo que comentábamos era el no me puedo llevar o no puedo tener acceso a mi oro que está en Suiza en Singapur, y eso sí sé que puede. O sea, pero si es que en el momento que hay un bank run no vas a tener acceso a ello. Bueno, hombre, pero hombre, es que estamos... Pero es que no hay bank runs en Bitcoin. Quiere decir que eso realmente puedes verificar en la blockchain, que lo tienes, que si alguien te lo estás custodiando o un exchange que realmente quiere hacerlo, no hay muchos que lo hagan, quiere hacer una proof of reserve, lo puede hacer. Y la criptografía y las matemáticas te garantizan que hay una auditoría de esos fondos. Pero te digo que de otra manera con el oro no es posible. Es decir, eso es una gran diferencia. Creo que la premisa de la que parte Dragón aquí es porque la idea era, si lo vas a guardar en una bóveda en Suiza, correcto, pues yo creo que Dragón lo que viene a decir es, puestos a guardarlo en una bóveda en Suiza, has de saber que hay sistemas para liquidar en otro punto en el mundo. Sí, pero, eso correcto. Pero bueno, si lo quieres utilizar en España, no puedes liquidarlos en España, por ejemplo. Quiere decir, tus lingotes de Singapur no va a haber manera barata de recuperarlos en España. Es que, Ricardo, la accesibilidad de la que estábamos hablando, que también es... O sea, aquí estamos mezclando ya no manzanas con peras. Es que no son ni manzanas con peras, no estamos hablando ni de dos frutas, o sea, son animales muy distintos, y aquí hemos conectado ahora mismo la accesibilidad con el coste de atesoramiento, pero también lo podríamos conectar con la transportabilidad, porque claro, tu Bitcoin realmente, si tú estás viajando por el mundo y puedes acceder a tus Bitcoin, es que tú estás viajando, ya sea porque va contigo o ya sea porque tú tienes las contraseñas de algún medio digital donde están ahí las claves guardadas. Tú en verdad es como que estás viajando con lingotes y con monedas de Bitcoin. Y eso nos lleva a este otro punto de la transportabilidad, y que obviamente algo que es digital, algo que no pesa, algo que no se ve o que es difícil de ver, a menos que no lo lleves, o sea, que lo lleves en memoria, es mucho más fácil de transportar, en este caso Bitcoin, que no el oro. Y ahí el oro, que se puede transportar, pero es más costoso, ya estamos otra vez en costes, y el oro saltan muchas más alarmas, porque o vas a querer cruzar fronteras sin declarar el oro que estás transportando, o el oro
y sobre todo, o sea, a partir de la inversión, ¿no? Más de un 90%, lo tienes que declarar en salidas y en entradas de cualquier jurisdicción. O sea, en esto, sin puestos a comparar en igualdad de condiciones, sí que es verdad que la accesibilidad la estamos viendo desde dos puntos distintos. En Bitcoin tú puedes viajar con tus lingotes y con tus monedas sin que nadie lo vea, mientras que en el oro eso, corregidme, pero es algo que no es planteable. O es planteable, pero vas a asumir costes a lo mejor depende de qué jurisdicción cuando entres. Sí, hay una limitación, pero igual que la limitación de transporte de efectivo. O sea, básicamente como el oro es efectivo, tú tienes una limitación de 10.000, muchos países, 10.000 euros, 10.000 dólares o equivalentes, ¿no? Y lógicamente como el oro es dinero, pues tienes la misma limitación para el oro. Bueno, no Simple. tienes limitación, ¿eh? Simplemente que a partir de esa cantidad tienes que declararlo. Tienes que, claro, efectivamente. Me he expresado mal. Cuando cayó el gobierno de Ibilio, en las fronteras, los aviones que aterrizaban en Francia, venía gente cargada de lingotes de oro que los declaraba, por supuesto. Sí, así es, Ricardo. Efectivamente, tienes que declararlo. Es decir, tienes que llenar un formulario y decir, señores, pero igual que dices, pues te hago 100.000 dólares, ¿no? Entro en Estados Unidos con 100.000 dólares, pues tienes que declararlo en un formulario. Pero entiendo que depende de en qué jurisdicción, eso puede ser susceptible a un cierto tipo de impuestos. Sí, como el caso de India que hemos hablado antes. Puede ser o unos impuestos o digamos, una investigación, es decir, ¿y de dónde ha sacado usted esos 100.000 dólares, no? No, en India, por ejemplo, está prohibido meter en el país más de cierta cantidad de oro por persona. Una pérdida muy pequeña, son 30 gramos, una cosa. Por ejemplo, está controlado también en China. En China, entre Hong Kong, que es una zona básicamente tax-free, y lo que es China como tal, ¿no? Lo que es China, no decir continental, pero para que nos entendamos, el resto, lo que es China, no Hong Kong, lógicamente hay controles y hay arbitraje, claro. O sea, hay controles donde, lógicamente... Por eso los chinos han utilizado criptomonedas para sacar el dinero que tiene China muchas veces. Ese es un hecho. Hay control. Quizá a mí lo que me lleva a pensar, de nuevo, es el oro, los metales me anclan más a mi territorio. O sea, es porque tengo establecida una vivienda, un sitio donde tengo familia, o sea, familiares y demás, donde sé que voy a poder crear un patrimonio seguro. Y quizá Bitcoin lo veo más relacionado con esa gente que tenga una obligación de movilidad constante, o sea, modo nómada casi. O sea, no es que viajo mucho por trabajo, no, porque siempre vuelves al mismo sitio. Eso se relaciona bien con los metales. Pero si eres de esas personas que está en constante movimiento, quizá hay metales se te complica un poco. Si es una onza no hay problema. Pero sí, estamos hablando de un patrimonio. Es que ya cualquier cosa por encima de 10.000 euros, pues ahí quizá te vas a querer no tener que estar pasando por esos trámites. Y quiero poner una cosa sobre la mesa que también me la comentaba el otro día Rafa de la Dobla. Yo no la conocía, encontré la normativa y es que me parece escandaloso. Y me parece escandaloso porque la gente, yo por ejemplo no lo sabía y supongo que hay mucha gente que no lo sabe. Y es que sabemos que para salir de tu jurisdicción 10.000 es el límite. Pero yo no sabía que dentro de España 100.000 es el límite. Si tú te mueves con más de 100.000 dólares en un activo al portador, ya sea hay en euros, o sea, perdón, euros, pero o en euros, o en oro, o en cheques, o sea, varios activos al portador. Directamente convertible, como dicen, es activo directamente convertible. Pues entonces tienes que notificar no sé si es Hacienda o a alguien, tienes que notificar a la policía, ahora no recuerdo. Hay un formulario especial que hay que rellenar para hacer estos movimientos de... Por si te paran y se encuentran una maleta llena de oro, una maleta llena... Bueno, que el oro no sería una maleta, sería una bolsita. O lo que sea, pues que tú tengas el justificante, porque si no, ahí te metes en problemas. Entonces, es que es increíble a nivel privacidad la cantidad de momentos en la que te sientes... O sea, la legislación te obliga a desnudarte. A desnudar lo que estés haciendo, ¿no? Y en esto, pues bueno, creo que Bitcoin tiene elementos que aporta, que te trae, que te lo facilitan. Quiero poner dos cosas que preguntando en algunos grupos de Discord me han puesto sobre la mesa, grupos metaleros, donde he dicho, pues, vale, sí, creo que aquí el oro puede salir ganando por encima de Bitcoin. Y son dos. Es trayectoria histórica. Me estás hablando de una cosa que tiene 15 años versus una cosa que ha demostrado su trayectoria
desde hace 5.000, ¿no? Eso, vista hacia el pasado y luego vista hacia el futuro. Me decían, el protocolo de Bitcoin, sí, muy bien, es muy seguro, no le ha pasado nada, pero no tengo la misma certeza que con el oro hacia el futuro. O sea, el oro yo sé que va a seguir siendo oro, que va a seguir teniendo sus usos industriales, que va a seguir estando allí. Me decían algunos, para mí catastrofistas, pero entiendo su punto. Bueno, pero es que a lo mejor de aquí 5 años estamos quedándonos sin internet, estamos quedándonos sin electricidad porque nos tienen muy controlados y ahí Bitcoin ¿qué? Y yo pensando, bueno, pero es que habría muchos problemas mayores que Bitcoin. Llegado a ese caso, ¿no? Estaríamos casi llegando a Mad Max. Pero me dicen, bueno, llegado a ese Mad Max, yo tengo mi moneda de oro en la mano. Esto todo para resumir que mirando hacia el pasado, el oro tiene una trayectoria probada. Mirando hacia el futuro, Bitcoin sigue generando recelos por esa parte técnica. Yo con lo primero estoy de acuerdo, con lo segundo no estoy de acuerdo. Porque bueno, aunque uno no sea capaz de leer el código de Bitcoin, mucha gente que es capaz lo ha leído, lo ha verificado. Cuando ha habido un bug se ha manifestado y además la prueba del tiempo es importante. Al principio de Bitcoin hubo bugs, hubo problemas técnicos, se solucionaron y bueno, puede volver. No está descartado que no los haya. Que se caiga todo Internet. Bueno, ya si nos ponemos en ese escenario, también si cae un meteorito en la Tierra y la parten en dos, tampoco va a importar mucho si tienes una onza de oro en la mano. Es decir, que para escenarios catastrofistas hasta ese punto, pues me parece irrealista realmente considerarlos para una inversión práctica, ¿no? Pero bueno, sí, el oro tiene un recorrido importante y lo tendrá en el futuro. Y Bitcoin tiene seguramente un futuro brillante. Bueno, yo no comparto el segundo punto de vista. En fin, la segunda inquietud técnica no la comparto. Tal vez, es decir, al ser matemático, en fin, los algoritmos criptográficos no están demostrados. Empíricamente funcionan. No hay demostración de que el hash es realmente pseudo-aleatorio y que las funciones de firma son seguras, etcétera. Eso es algo que es empírico. Y podría haber problemas desde ese punto de vista, pero se solucionarían. Y si hubiese problemas criptográficos, Bitcoin sería la última preocupación. Todos los bancos online y tal desaparecerían, vaya, no. Sí, lógicamente escenarios catastrofistas, pues yo creo que el único metal que podría tener cierto valor es el plomo, así de entrada, ¿no? Cuando estamos hablando de zombies por las calles. Entonces, lógicamente, pues es un escenario que tenemos que descartar de per se, ¿no? De entrada. Y encima en este tipo de escenarios yo creo que tampoco el oro, porque el oro realmente contiene mucho valor en muy poco espacio, pero no te sirve para comprar el pan, ¿no? O sea, o intercambiar un cordero, o ir a comprar un cordero, o ir un tema de subsistencia, ¿no? Y vuelvo a repetir, en un escenario extremadamente catastrofista, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de otras cosas. En la parte de historia hacia atrás, bueno, eso es innegable, ¿no? Mira que se han intentado intentar reproducir el oro, fabricar oro, crear oro y lógicamente no ha sido posible, ¿no? O sea, me refiero a unas cantidades, estamos hablando de unas cantidades notables, ¿no? Nadie tiene un acelerador de partículas, ¿no? Para crear unos átomos de oro. El coste, ¿no? Que compensa el coste, claro. Pero estamos hablando que un acelerador de partículas en Lausana a lo mejor te hace algo que creen que par de átomos, ¿no? Pues eso, entonces incluso con la extremadamente alta tecnología y todo el progreso que hemos tenido tecnológico e industrial en los últimos 150 años, pues se ha llegado a crear un par de átomos, ¿no? Y con lo cual no es bien, la parte histórica pues está ahí y es innegable. El futuro, pues no sabremos, veremos qué nos depara, ¿no? Lo miraremos con optimismo, los dos activos. Vamos muy justos de tiempo y no me quiero ir sin tocar un par de temas más espinosos donde yo quiero aportar, porque creo que este que voy a tocar ahora, os quiero escuchar antes de daros mi opinión. Liquidez. Liquidez en cuanto a aceptabilidad mundial. El oro, y sobre todo un metalero, siempre piensa, el oro es aceptado mundialmente y en estos, puestos a comparar estos dos elementos de la tabla periódica, sin rivalidades, simplemente podemos tener los dos, no hay que pelearse, pero puestos a compararlos, el oro es más líquido que Bitcoin. ¿Estaríais de acuerdo con esta afirmación? En cuanto a aceptabilidad, yo no me puedo imaginar un lugar en el mundo en el cual haya alguien que se encuentre una moneda dorada en la calle y no se agache a recogerla. Luego será oro o no será oro, pero de momento brilla, es dorado y me voy a por ella, por si acaso.
Y estamos hablando de que puede ser que no estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de una selva en Papúa Nueva Guinea, ¿no? También se agachan a recoger cosas que brillan de color dorado, ¿no? Entonces eso creo que se explica por sí solo. Es decir, la liquidez es reconocida mundialmente, históricamente, y ya no sé en la parte de comparativa, pero el oro, la potencia en cuanto a aceptabilidad es gigantesca. Sí, bueno, la liquidez, es cierto que el oro hace unos años seguramente era más aceptado que Bitcoin o criptomonedas, pero ahora actualmente yo creo que en todos los países hay gente que va a comprar Bitcoin, sitios donde intercambiar Bitcoin en ciertos países más fácilmente que en otros, ¿no? Luego también la liquidez depende y la aceptabilidad depende de la verificabilidad, es decir, es mucho más fácil en ese sentido utilizar criptomonedas o Bitcoin que oro. De hecho, la liquidez no es tanta la del oro. A ver, tú vas con el oro o la plata, ¿no? Estamos en lo mismo. Tú llegas a España con, pongamos, 4 onzas de plata y quieres cambiarlas para tener dinero. Bueno, pero que quieres cambiarles a un precio no, razonable, normal, cercano al spot, pues no tienes forma fácil de hacerlo. Es decir, tú acabas de llegar a un país donde no conoces a nadie, no tienes contactos, no... Y pues te vas al numismático o al joyero local y te va a pagar esa plata con un descuento de un 20%. No sé si eso es liquidez. Claro, te vas a un cajero de Bitcoin, también te van a sablear un 10%, pero tienes otros medios. Es más, yo creo que es más fácil, hay más aceptabilidad de las criptomonedas en ciertos países que en otros. Y en España en particular, yo creo que el metal no es algo que sea muy, muy líquido en ese sentido. Porque hay un spread de compra-venta importante en los profesionales. Yo en esto es lo que quería sumar, es que me da la sensación, y en esto quizá el metalero puro que no está echando un vistazo a Bitcoin, quizá no lo ve, pero que cada vez hay más negocios incluso que te aceptan pagar en Bitcoin, ¿no? Lo que luego hagan con los Bitcoin, hay gente que lo convierte directamente a dólares, euros y demás, hay gente que sí que se queda a esos Bitcoin, pero cada vez hay más negocios. Y más allá de la convertibilidad que tú puedas tener a pie de calle, en cajeros, en meetups, hay sitios donde está prohibido, entonces eso es más complicado, ¿no? Hay países. Pero el nivel de aceptabilidad mundial, porque cada vez hay más comercios que te adoptan, y claro, aquí Bitcoin va con ventaja, porque va por un cable y el oro no. Y el oro puede ir por un cable a través de oro papel o oro cripto, pero ya no es oro, ¿no? Y entonces yo creo que la aceptabilidad en esto es algo que me sumo a lo que ha dicho Ricardo al principio de el oro seguramente era lo más aceptado así como a nivel global. Cada divisa en su país era lo más aceptado, pero como si hubiera un hilo conductor mundial, era el oro. Sí, estoy seguro que hay jurisdicciones donde el oro sigue siendo el rey, pero Bitcoin acelera a pasos agigantados por cosas que estoy diciendo. Bueno, a lo mejor añadir que en plan de liquidez seguramente el dólar sea el rey actualmente a nivel internacional. Totalmente. Pero precisamente lo que está haciendo Bitcoin es una competencia al dólar importante en ese sentido. Cuando uno viaja... Como medio de pago. Sí, pero sobre todo estoy pensando en convertibilidad internacional. Cuando uno viaja, pues normalmente en muchos países lleva dólares porque es la forma de garantizar una convertibilidad, pero cada vez más yo creo que, al menos si la gente sabe que en destino puede cambiar su Bitcoin por la moneda local, pues está haciendo la competencia en eso. El oro no, el oro en todos los países es mucho más complicado, a menos que tenga uno contactos y un conocimiento de dónde comprar y venderlo, no es fácil. Pero es posible, quiero decir, es posible, quiero decir, no es... Pero tiene uno que saber un poco y conocer el país y currárselo. Como Dragón tiene que saltar, y antes de que se vayan, quiero tratar un punto porque es uno de los que va viniendo cada tanto y es el, puestos a comparar, pues reserva de valor y volatilidad, ¿no? O sea, es, bueno, no tengo ese apetito de volatilidad que tiene Bitcoin y por lo tanto voy a preferir ese otro elemento de la tabla periódica que es el oro, donde voy a preservar mi valor con mucha más calma y no con esa aceleración, esos movimientos bruscos que hace Bitcoin. ¿Dragón? Yo creo que tiene que ver también un poquito con la liquidez en el mercado. Esta volatilidad y estos vaivenes. También tiene que ver con la capitalización general. Es mucho más
fácil, en teoría, mover activos de poca capitalización, hablo generales, que mover pues un activo como el oro, que es extremadamente potente en cuanto a capitalización, ¿no? Ahí hay varias consideraciones económicas importantes para hacer la distinción. Yo creo que si estamos hablando de, pues eso, esta inversión en activos a 5, 6, 7 años, nos debería importar poco o nada. Una volatilidad mensual, una volatilidad trimestral, una cosa de ese estilo, ¿no? Porque yo estoy siempre mirándolo desde el punto de vista de metal físico, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo hablo de invertir en oro, hablo de invertir en metal físico. Entonces, esa parte de volatilidad, ya digo, tanto de un activo como otro queda en segundo plano si tenemos claro cuál es nuestro objetivo y nuestros niveles de riesgo y para qué usamos, para qué invertimos en este activo, ¿no? Entonces, bueno, es importante, pero quedaría un poquito en segundo plano, según lo veo yo. Dragón, sé que te tienes que ir. Te agradezco la conversación. Creo que puede haber tranquilamente una segunda parte porque han habido momentos intensos que me han encantado, que los disfrutaré cuando esté editando el podcast. Y bueno, me gustará ver un segundo capítulo, Ricardo Dragón. Pero muchísimas gracias por haber encontrado este momento. Nada, muchísimas gracias, Luna, muchísimas gracias, Ricardo, un placer estar y yo a mí, tú ya sabes que cuando me llamas yo vengo. Un placer igualmente. Un placer, a mí cuando me llamáis yo vengo. Gracias, Dragón, y estamos en contacto. Venga, un abrazo a los dos, adiós. Un abrazo. En el lado de la reserva de valor, Ricardo, yo te quiero preguntar porque dejaré colgado un link a una publicación de Icaria Capital que me pareció interesante, y es que muchas veces se piensa en el oro como esa reserva de valor que no pierde. Y además tranquila, sobre todo los que venimos del lado Bitcoin, es como vemos al oro como, ojo, qué gustito, qué calma, ¿no? Pero, ostras, ha habido periodos donde el oro ha estado por debajo de la inflación y digamos que no ha rentado tener oro. En los últimos años el oro ha sido muy resultón, pero no sé, periodos después de los 80, ¿no? Ha habido periodos muy crudos. A ver, solo comentar primero un poco sobre el tema de la reserva de valor comparado con la volatilidad. Que la crítica clásica al oro, por ejemplo, era que era muy volátil. Es decir, antes de Bitcoin y tal, una de las críticas que hacían los gobiernos, el sistema financiero al oro, es que era muy volátil. Siempre han puesto impedimentos para que la gente invierta. Y bueno, la volatilidad es algo que cuando lo consideras desde el punto de vista de reserva de valor, hay que mirarlo módulo el tiempo que quieres esa reserva de valor. Es decir, que si es una volatilidad al alza como tiene Bitcoin con periodos de 4 años, no es algo que le moleste a nadie. Claro, es algo que si tienes unos objetivos de poder utilizar esos ahorros y tal en un periodo de menos de un año, pues la volatilidad de Bitcoin es un problema. La del oro también y ya te digo que es una de las críticas clásicas que se hacen al oro, que es mucho más volátil que los mercados, etcétera. Bueno, depende de la perspectiva que uno tome. Entonces, claro, bueno, si nos fijamos en que quiero gastar al día siguiente lo que estoy ahorrando, y entonces, bueno, pues entonces la gente tiene fiat, ¿no? Tiene euros, que vale 1 euro, y si va a gastar en euros, pues eso es lo que le interesa, ¿no? Tener una referencia estable. Pero bueno, luego también en el mundo del cripto, pues tiene las monedas estables. Entonces, también puedes ajustar tu portfolio y ajustar la volatilidad que quieras que tenga, ¿no? Respecto al euro. Pero ya te digo que, bueno, yo creo que la gente que es maximalista y tal, que invierte en oro y en Bitcoin, no debería preocuparle tanto la volatilidad. En el fondo ya sabe que tienes periodos en que hay que saber cuándo es buen momento para comprar, que en general es cuando la gente no habla de ello, en el caso de Bitcoin, y yo creo que es lo mejor. Luego, como dicen, todo momento es buen momento para comprar a largo plazo. Pero luego lo que decía, ¿no? O sea, que esto quizás es más desconocido, pero hay periodos que el oro o sea, no sé cuánto que tardó no ha sido un recuperar. hedge ante la inflación en absoluto, no, claro. De hecho, los máximos que tuvimos en el 2008, cercanos a $2.000 y tal, no compensaba el valor para que alguien que había comprado el oro en máximos en el 81, no compensaba la inflación. Quiere decir que puedes tener 30 años en que estás por debajo de la inflación porque no es un mercado sano. En el fondo, el oro es un mercado controlado, el mercado del oro, y manipulado por los bancos centrales.
Quiere decir que la forma de darle valor al fiat es que el oro sea difícil de conseguir, sea difícil de negociar, y tienen el mercado intervenido. Quiero decir, en fin, si buscas en la prensa, hay un montón de JP Morgan y otros bancos han sido condenados por manipular el mercado del oro. Y además que eso es una manipulación respecto al fixing de Londres, pero es que los bancos centrales, cuando imprimen dinero, en el fondo también están manipulando el mercado del oro porque tienen reservas. Les resulta más fácil hacerlo. Si no tuviesen reservas, les resultaría más difícil. Es lo que ocurre con Bitcoin, que en el fondo Bitcoin es un mercado más sano porque de momento los bancos centrales no tienen reservas para manipularlo. Al final, la escasez es la escasez. Cuando hay un halving y hay escasez de oferta, pues el precio sube y ya pueden, como decía alguien, los mercados se pueden manipular un tiempo, pero no indefinidamente. Y con esto quiero llegar al último punto y es sobre la privacidad, ¿no? A nivel compra-venta, si vamos por cauces oficiales, en ambos lados, tanto en oro como en Bitcoin, vas a pasar por la misma cesión de datos. Yo diría aquí que incluso en Bitcoin más, porque en oro tienes aquella norma de que tú tienes que hasta los 1.000 euros puedes pagar sin ceder datos, y esto está como generalizado si compras en físico. Y luego, si pagas por transferencia, es hasta 3.000. Te van a quedarse con tus datos de tu banco y demás, pero no es un... O sea, no van a tener que especificar a ninguna agencia estatal tu nombre y apellidos, a salvo que haya una inspección, salvo que quieran revisar, pero tú te quedas under the radar. Mientras que en Bitcoin, si vas por una casa de moneda, sería un exchange, desde el primer euro vas a pasar un KIC y desde el primer euro se va a estar informando Hacienda. Otra cosa es que también hay métodos para tú irte a una tienda física. Bueno, hay cajeros en los que puedes comprar Bitcoin sin KIC por menos de 1.000 euros. Es decir, hay cajeros también que puedes hacerlo. Pero a ver, el problema de la privacidad, más que el tema de la fiscalidad, me parece un tema de seguridad. Es decir, que, como sabemos, pues mira, ahora mismo salió la noticia que en el Banco de Santander les han hackeado la base de datos, tienen nombres, direcciones, cuentas de clientes, en fin, quiere decir que si tus datos circulan por ahí, en algún momento van a caer en manos que no quieres que caigan, ¿no? Entonces, ese es un tema que sí, que bueno, pues cada mercado, tanto en Bitcoin como en metales, tiene sus procedimientos para comprar de forma anónima, pero bueno, no son en ninguno de los dos casos cantidades importantes, ¿no? Es la realidad de Europa, ¿no? En fin, si te vas, por supuesto, te vas a Brasil o y vas a comprar a los mineros que minan de forma ilegal, etcétera, pues ahí puedes comprar tanto oro como quieras de forma anónima, ¿no? Luego transportarlo es otro asunto, ¿no? Pero quiere decir que, bueno, y de hecho hay mucho lavado de dinero en la economía actual. Quiere decir, sabemos todos que hay un mercado de droga y de pues, mercados ilegales importantes. Y ese dinero se consigue blanquear. Es decir, a través de instituciones financieras, sobre todo. Por ejemplo, Bitcoin. Euros y dólares. Sí. Pero bueno, Bitcoin, dólar o oro no sirven para blanquear. Sirven para, bueno, dólares sí. Pero quiere decir, no sirven para transportar dinero negro. Pero blanquearlo, por definición, es meterlo en el banco, ¿no? Entonces, para eso hace falta una colaboración del sistema bancario. Luego, en efecto, bueno, pues ese blanqueo se hace más bien a través de oro físico. Es decir, que ese oro que se compra, que se extrae de forma ilegal y no controlada y tal, acaba en el mercado, porque es mucho más fungible que Bitcoin, de hecho. Cuando hablan de blanqueo utilizando Bitcoin como instrumento para mover el dinero en B, pues a pesar de las dificultades que tiene transportarlo internacionalmente, se hace más con el oro. Ahí es donde quería llegar, porque estamos viendo que hay diferencias ya y que el oro está mucho más perseguido a día de hoy por las casas más oficiales que desde el primer euro te lo quieren fiscalizar, aunque, como tú decías ahora, tenemos tiendas, tenemos cajeros, tenemos webs donde puedes comprar sin ceder datos, pero al punto donde quería llegar es ya no a la adquisición y al transporte, que hemos hablado antes, la dificultad que presenta y que en muchos casos te has de exponer y decir, mira, yo declaro que me estoy moviendo con más de 10.000 euros en oro, por ejemplo, pero en el intercambio, en el movimiento,
Aquí, tú lo decías al principio, tú seguramente dirás que el oro es superior a Bitcoin porque es más privado en el cambio de manos. No, en que no tiene historia. La fungibilidad, un gramo de oro es un gramo de oro igual en todos sitios. En cambio, un Satoshi no es lo mismo que esté en una dirección que en otra. Y eso lo ves en la blockchain. Hay una diferencia. Es decir, los Satoshis tienen una historia. No es lo mismo con Monero, por ejemplo. Eso Monero es superior a Bitcoin. Realmente, si uno quiere tener una privacidad superior, pues más que Bitcoin, lo interesante es Monero, que tiene. Por eso precisamente lo están prohibiendo de forma tan radical. Hay muchos exchanges que ya no tienen Monero, que lo han delistado, ¿no? Por eso, porque no hay forma de trazarlo. Bitcoin en el fondo, la blockchain de Bitcoin es un útil muy efectivo para todo lo que sea pues trazado de dinero. Quiere decir que realmente yo no creo que sea un problema, por ejemplo, para el control de la fiscalidad o temas de Bitcoin robados y tal. Es mucho más fácil, seguir la traza, no recuperar, pero seguir la traza de Bitcoin robados que no de oro robado y refundido, por ejemplo. Sí, porque llegado al caso de que tú sepas lo que estás buscando, si sabes lo que estás buscando en el oro, dónde lo estás buscando, es más fácil de confiscar que no Bitcoin. O sea, Bitcoin puedes llegar a encontrar a la persona que tenga esos Bitcoin robados, pero que es confiscable si ese no se presta No, a eso es colaborar. otro tema, es la confiscabilidad, pero luego, quiere decir, esos bitcoins al final tienen que salir por algún sitio. Bueno, mira el caso de Roger Ver, por ejemplo. Yo tenía muchos más bitcoins que lo que declaró, pues al final sale por algún sitio. No hay forma de refundirlo. Quiere decir que, lo análogo a refundir sería crear un exchange y sacarlo por ahí, ¿no? Pero es más complejo que refundir varias piezas de oro que lo puedes hacer en tu casa. Sí, eso sí. De hecho, antes de grabar este podcast estuve buscando los puntos de fundición, las temperaturas de fundición de plata y oro. Son 960 y algo la plata y 1060, o sea, 100 grados más, 1060 el oro. Y ya empecé a pensar, digo, a ver cómo consigo yo esas temperaturas, llegado el caso. Pero es interesante saber estas cosas. Y decir que un exchange hace un par de años, vi que decía, bueno, tal, hay estos Bitcoin robados, pero nosotros los limpiamos, ¿no? O sea, como que, igual que pasa con el sistema financiero, ellos se ponían la bandera de decir, nosotros somos los limpiadores, porque por haber pasado a través nuestro, pues nosotros podemos ya quitarle esas trazas malas y a partir de ahora ya son Bitcoins legales. Entonces, bueno, quizá estamos en un momento de mucha persecución porque el sistema siente que se le escapa esto y hay mucha persecución y hay, digamos, como una diferenciación muy fuerte de estos dos circuitos, pero yo creo que en algún momento se meterán en la cama juntos y pasará como con los dólares que vamos viendo constantemente. Oh, HSBC multado por blanqueo de 2.000 millones de dólares, no sé qué otro banco igual, y al final todo estará un poco muy como lo estamos viendo hoy con el dólar. Ricardo, han quedado temas por tratar, pero creo que ya estamos en un momento óptimo para cerrarlo aquí. Y de nuevo, muchísimas gracias por venir al podcast. Nada, hombre, gracias a ti por el servicio público que haces. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí el podcast, que agradezco un montón a Dragón, que de hecho se encontraba fuera del estudio y hizo un esfuerzo por estar. Incluso se tuvo que ir antes, como habéis escuchado, pero se lo agradezco muchísimo. Y también a Ricardo, que encontró el momento para poder charlar de todo este tema tan metalero, ¿no? Me ha gustado tener a dos personas que han transitado o están transitando el mismo camino, pero en momentos distintos, ¿no? Ricardo hace años que puso un pie en Bitcoin, mientras que Dragón parece que lo empieza a poner ahora. Y qué curioso los momentos de desacuerdo que se han visto en el pod, como dos personas con una buena pata en metal pueden ver las cosas tan distintas. Pero qué enriquecedor, porque para el que escucha esas conversaciones, pues aprende un montón y va creando un cadáver exquisito, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Ricardo y Dragón no estaban de acuerdo en qué monedas de plata comprar por su vendibilidad en España, que si las libertades no eran tan fáciles de vender, porque, decía Ricardo, porque las tiendas te iban a cobrar mucha comisión
y que el peer-to-peer no era algo práctico, que la gente de a pie no iba a saber cómo gestionar, pues ahí es donde yo veo que va a haber gente que se sienta más identificado con el mensaje de Ricardo y, por ejemplo, yo que estoy más dado a estar en Discord, estar en diferentes grupos, pues me siento más identificado por el lado que decía Dragón, ¿no? Porque yo me imagino que no tendré ese problema. Y así han habido un par de desencuentros durante la conversación donde para mí han sido enriquecedores por este lado, ¿no? Por escuchar, por callar, que lo he hecho mucho en este podcast, quedarme callado y dejar hacer, y aprender, y llevarte este cadáver exquisito que me hubiera encantado que se hubiera ampliado con muchos más conceptos, pero de nuevo, por falta de tiempo, pues el podcast ha dado para lo que ha dado. El podcast yo lo planteaba como una introducción metalera, luego una parte más desarrollada que no fue tal, de puntos en común de estos dos elementos de la tabla periódica, ¿no? Oro o Bitcoin o metales y Bitcoin, para luego saltar a esto que yo nombré como temas más espinosos, pero bueno, en verdad simplemente poner sobre la mesa cualidades que tienen distintas y que uno te va a servir para unas cosas y otro te va a servir para otras, ¿no? Me hubiera encantado desarrollar con más profundidad alguno de estos temas, no se pudo. Igualmente voy a poner sobre la mesa los que yo tenía apuntados que se vieron en algún caso, pero de forma muy superficial. Y mira, si alguien se anima y quiere hacer continuar la conversación o hacer un post en Minter sobre esto, pues será un placer poder continuar y desarrollando este contenido por ahí. Yo los puntos que tenía apuntados que quería tratar, donde yo veía que o el oro era mejor o Bitcoin era mejor, eran los costes de atesoramiento que se vieron, la verificabilidad, la accesibilidad, reserva de valor versus volatilidad. Un gran tema que no abrí porque digo, es que no llegamos, es la utilidad, cuál de ellos es más útil, la liquidez, la visión de la trayectoria histórica, la visión de la trayectoria hacia el futuro, o sea, la certeza futuro o la hackeabilidad del protocolo, escaso versus finito, portabilidad, control en la adquisición y en el transporte, control en el intercambio, que lo trató Ricardo ahora al final, confiscabilidad. Bueno, eso es lo que tenía apuntado. Por ejemplo, también apareció la fraccionabilidad, la posibilidad de que si quieres acumular pues solo 100 eurillos de algo, pues que es más fácil hacerlo en Bitcoin que no en oro. Eso apareció, no lo tenía yo contemplado y es muy potente. Entonces, bueno, dejo estos puntos y me voy a ir con dos pensamientos. Bitcoin es oro acelerado, oro digital, y si eres metalero, solo metalero, creo que deberías tener algo de exposición a él o por lo menos echarle un vistazo. Y el oro es otro activo duro como Bitcoin, pero en físico. Y es una buena cobertura, un buen hedge para la sobreexposición a la que Bitcoin nos lleva con sus constantes subidas. Es una de las pocas propiedades privadas 100% soberanas que tenemos. Y si eres Bitcoiner, solo Bitcoiner, creo que deberías echarle un vistazo. Y ya con esto sobre la mesa, ahora voy a por el afterpod con la píldora metalera. Hoy viene muy en línea con lo tratado. Pues con la píldora metalera de la Dobla Bullion. Esta sección está patrocinada por la tienda de oro y plata de inversión de la Dobla Bullion, lugar donde podrás apilar también dinero duro físico para poner al lado de tus satoshis. Yo cada año apilo unas monedas concretas de plata de 1 onza para seguir mi colección, aunque Ricardo considere que son una shitcoin, con perdón. Y aparte intento hacerme siempre con algunas onzas de oro. Y cuando no puedo con las de oro, me voy por un soberano o ahora ya sé que tengo que ir a por un Napoleón. Hay varias monedas con las que animarse, cada una con su historia, y por ello he desmenuzado los Krugerrand, los Panda, American Eagles y otras más, y también la semana pasada los soberanos. Hoy vuelvo con la segunda parte de la píldora metalera que empecé la semana pasada sobre estas monedas, los soberanos, moneda que hoy ha salido en varias ocasiones y que en precio es algo superior, unos 100 euros, a los Napoleones que también se han mencionado bastante hoy. Como te dije en la última píldora, los soberanos son una moneda que se acuña desde 1817, tiene casi 8 gramos de peso y una pureza del 91,57%, 22 quilates. Es pequeñita, al pesar algo así como un cuarto de onza, y
tiene un coste en la dobla ahora mismo de unos 575 euros. Son 15 más que la semana pasada porque el oro está en pleno rally desde que he empezado la colaboración con la dobla. Y aquí te pondría el emoji sonriendo con lágrima. Lágrima porque yo pretendía acumular algo más de oro este año. Bueno, pero no me quejo, que con Bitcoin estamos. Bueno, ahora voy con unos cuantos datos históricos que me ha regalado Rafa de la dobla y que vienen cargados con todos esos detalles que tanto me gusta rescatar a mí en los podcasts. Mira, a medida que se acercaba la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, en 1914, todavía en patrón oro clásico, pues en Reino Unido mucha gente quiso convertir en oro sus billetes del Banco de Inglaterra, con lo que las reservas de oro del banco cayeron de 27 millones de libras el 29 de julio a 11 millones el 1 de agosto. ¿Hola? O sea, estamos hablando de 3 días después. Tras la declaración de guerra de Alemania el 4 de agosto, el gobierno puso en circulación billetes de 1 libra y 10 chelines en lugar de monedas de un soberano y medio soberano. Y se impusieron restricciones al envío de oro al exterior y la fundición de monedas pasó a ser considerado delito. Toma. La conversión a oro no estaba prohibida, pero se señaló la acción como antipatriótica, como saben, porque iba en contra del esfuerzo económico de la guerra. El soberano se representó en carteles de propaganda que instaban a contribuir a los gastos de guerra, claro. Y pocos continuaron insistiendo en reclamar pagos en oro. A mediados de 1915 ya era raro ver alguna de estas monedas circulando. A pesar de seguir acuñándose en Londres hasta finales de 1917, la mayoría se utilizó para mantener las reservas de oro de la nación o para pagar deudas de guerra con Estados Unidos. Después de la guerra, los soberanos ya no volvieron al comercio en el Reino Unido, ya que las monedas valían más en oro que el valor facial que tenían. En 1925, Churchill intentó un regreso al patrón oro y algunos soberanos se reacuñaron, pero el esfuerzo resultó en fracaso. En 1957, ya unos 32 años después, el Tesoro de Reino Unido volvió a emitir soberanos, que a partir de entonces se consideraron monedas de inversión. En 1966, el gobierno británico impuso restricciones al atesoramiento de monedas de oro para combatir la inflación. Bueno, ahora ya no es la guerra, ahora es la inflación. Here we go again. E incluso prohibió o aplicó restricciones a los coleccionistas, que debían tener una licencia del Banco de Inglaterra. Pero la medida estimuló el comercio clandestino de oro, por lo que se abandonó estas restricciones en 1970. Es la historia se repite, es cíclica en todo esto de las prohibiciones y el abandono de las prohibiciones. Ahora hemos tenido una pequeña visión a lo que pasaba en Inglaterra, gracias al soberano, pero qué parecido es todo esto a lo vivido en Estados Unidos con la Orden Ejecutiva 6102 y la prohibición del oro en 1933, ¿no? Increíble. Y qué bonito también es dejarse caer por las madrigueras monetarias que se esconden en estos pedazos de metales acuñados. Si como a mí te apasionan estas historias y decides hacerte con un poco de dinero duro físico, te animo a que le eches un vistazo a toda la selección que tienen los chicos de la dobla en su web. Encontrarás todo tipo de monedas de oro, plata y también, por ejemplo, todas las mencionadas hoy aquí. También tienen napoleones allí, así que si te pica la curiosidad por saber cómo son, pues lo puedes saber. Y lo puedes ir ahí y verlo. Y tienes el link en la descripción. Y antes de cerrar, ahora que ya he recuperado el acceso a mi Saturn, me gustaría agradecer a todos los que me habéis enviado un contravalor en Sats en estas últimas 2 semanas, así que procedo a leer vuestros nicks. En estas 2 últimas semanas he recibido contravalores de Machiavelli, Antos427, Claude Alan, PRV Sats, José Do Cabo, Diego Soyu, Loco B, Flix, Blue Links, Cara B, PIC o PIC, Calcoin, CPB Fountain, Carresan, Gaux, Locerot, Bitpana, Satoshi Head, Santoshi Nakamoto, Datoga, Decadenas, Horacio, Libertad 2.0, Lelaquibebas, Cale, Marcelus, Carlos BTC, Arándano, Gespada, Marousai, Jesus, Criptopanas, Tino Libertario, LJ y el MNM.
Muchísimas gracias a todos por los contravalores y no dejéis de escuchar el Afterpod con Entropy que publicamos los domingos a las 9 de la mañana central europea y donde leemos los comentarios más destacados que me enviáis. O sea, si habéis enviado mensajes en estos contravalores, les echamos un vistazo ahí y leemos algunos ahí. Se agradece mucho cuando vienen con preguntas, así que os animo a que añadáis nombre, que pongáis vuestro nombre, que hay gente que no lo pone, y la consulta que os gustaría hacer sobre alguno de los podcasts. Y con esto, ahora sí, me despido por hoy y si nada se tuerce, te saludo en una semana.